Bueno, pues empezamos. Voy a dejar el chat a la vista para cualquier cosa, en cualquier momento, pues casi prefiero eso, entrar por voz, ¿vale? Porque se soluciona todo de manera mucho más rápida. Bueno, pues yo entro ya ya tengo aquí mi Samba activado, todo en orden, y ya estoy en mi localhost /WordPress 2 /wp-admin, porque seguramente igual habéis entrado aquí directamente y no sabéis luego entrar en vuestro panel de administración, ¿vale? Recordad siempre la mecánica de poner wp-admin para entrar a vuestro panel de administración. Bueno, y si recordáis, pues ahí nos quedamos creando nuestra primera página con el Elementor. ¿Que dónde se ha quedado? Pues en la sección de páginas, porque era una página, y eso se quedaría como borrador, a no ser que dierais a un botón verde abajo que ponía actualizar o publicar, ¿vale? En este caso, todo lo que hagáis, todas las páginas que hagáis a partir de ahora, pues por defecto se quedan en borrador, salvo que deis activamente a un botón que veáis alrededor de la pantalla, sobre todo abajo en el Elementor, abajo a la izquierda en el panel, el botón verde de publicar o actualizar o activar, pues se va a quedar siempre en borrador y no va a ser visible de cara al público, ¿vale? O sea, podéis estar ahí varios días intentando diseñar vuestra página web, pero solo vosotros como administradores podréis acceder. Bueno, pues ponéis el cursor encima de la página que se os quedó en borrador, o si queréis empezar de cero a tocar el Elementor desde una página un poco más limpia, pues podéis incluso crear una página nueva, ¿vale? Que es lo que puedo hacer yo ahora. Ayer creamos la primera Hola, buenos página. días. Ayer creamos la página desde... Eso es más Fran, ¿eh? Fernando, si te puedes mutear. Vale, perdón. Bueno, que ayer si recordáis donde la página que creamos con Elementor era desde el tutorial de Elementor, que una vez instalado Elementor me abría aquí un vídeo de bienvenida de Elementor y me decía, crea tu primera página. Pues bueno, lo que voy a hacer ahora yo es no depender del tutorial, sino que tan fácil como voy a páginas y voy a añadir nueva página. Vale. Como he añadido nueva página, lo que estoy haciendo ahora es añadir una nueva página de manera nativa. Es decir, esto es como si no tuviera instalado el Elementor, ¿vale? Luego nos meteremos en el Elementor, pero no quiero dejar pasar la ocasión de explicaros lo que nos ofrece WordPress de manera nativa. Si no tuviéramos el Elementor, tendríamos que morir al palo de crear nuestra página desde aquí. Esto es lo que se conoce al final como, se conoce como la versión Gutenberg de WordPress. Es decir, el último cambio que hubo así grande de WordPress es que antes esto era casi más como una hoja de Word, ¿vale? O si estáis acostumbrados a entrar en foros, pues era un panel de escritura al que estamos muy acostumbrados a ver o en documentos de Word o en foros, ¿vale? Con los clásicos iconos aquí de negritas, cursivas, subrayados, centrar el texto a la derecha, a la izquierda, era todo enseguida muy accesible. Ahora es todo mucho más minimalista, ¿vale? Pues aquí ya también hay opiniones para todos los gustos. Pero vosotros, como no habéis conocido la versión anterior, pues directamente entramos con esta. Esto que es un lienzo en blanco, lo que nos invita a WordPress a crear nuestra página es a través de bloques. Imaginad que el Elementor, como estamos creando nuestra página, es con secciones, columnas y elementos, ¿vale? Con una jerarquía de 3 niveles, y aquí es prácticamente un nivel en vertical, ¿vale? Una única columna en el que vamos añadiendo bloques. ¿Y esos bloques cuáles son? Pues están aquí. Además, no tiene pérdida. O sea, son botones totalmente configurados para llamar la atención, ¿vale? En el botón más añadimos un bloque, entonces aquí me dan todas las opciones de tipos de contenidos que puedo añadir. Veis que al final esto, lo que es la metodología o la mecánica es un poco similar. En el Elementor es mucho más visual, evidentemente. En el Elementor todos los cambios que hacemos lo hacemos en el front-end, es decir, lo estamos haciendo en la vista pública, en la vista de cada usuario, en cómo el visitante va a ver nuestro sitio web.
todo lo que hacemos, lo que ves es lo que os decía ayer, copiando el lema de alimentos nobles. Y aquí no, aquí estamos en el back-end, es decir, estamos detrás de la cortina y aquí es donde los cambios que hagamos de manera significativa o incluso a nivel gráfico, pues no se van a corresponder 100% con lo que el usuario verá. Tendremos que ir a visitar, a hacer una vista previa de nuestro sitio web para ver cómo están quedando los elementos de manera real, no como creemos que están quedando, ¿vale? Al final aquí, pues, los bloques pues, están muy bien divididos, pues los que afectan al tamaño o lo que afectan a elementos tipo texto, pues el principal, evidentemente, son los párrafos. Yo cojo párrafos y automáticamente me ha añadido aquí los párrafos, puedo añadir más bloques, puedo añadir otro bloque y se me queda aquí. Aquí lo malo que tiene es que no te delimita, o sea, es un poco, en cuanto a usabilidad, ahí tiene un poco de pecado Gutenberg, ¿vale? Que es hacerlo tan minimalista que quizá si hacemos clic en añadir un bloque, no tenemos claro si lo ha añadido o no lo ha añadido. Aquí sí, porque automáticamente ya me sale el cursor parpadeando de que lo que ha añadido es un formato de párrafo, ¿vale? Si pasamos el cursor por encima en cualquiera de los bloques que añadamos, pues me saldrá su propio panel de edición, su propio panel de estilo, su propio panel de las opciones que me brinda, las variables que rodean al tipo de bloque que he añadido. Pues en este caso, al ser un bloque tipo párrafo, pues lo que me ofrece pues son las negritas, las cursivas, puedo complicar con formatos un poco más avanzados como subíndices, superíndices, tachados y demás. En cualquier momento, lo que es un bloque de una misma temática, en este caso que es un bloque de texto, pues lo puedo convertir en que sea un encabezado, es decir, ya me lo va a convertir en un título. Recordad en cuanto a SEO la importancia de los H1, H2, H3, H4, ¿vale? Por defecto me va a añadir siempre que un encabezado va a ser H2 porque el H1, es decir, el título más importante de mi página web es cómo se llama mi página web, cómo se llama mi página web, no general, sino la sección en la que estoy, ¿vale? La página individual. Ese sería mi H1. El H2 pues será, o el segundo nivel de importancia, pues será todos los encabezados que pueda poner a partir de ahí. Y un H3 pues será pues un poco menos de importancia, ¿vale? Esto es como si estuviéramos haciendo un trabajo para el colegio o para la universidad, ¿vale? No tiene más complicación. Lo puedo convertir en una cita, pues esto pues para quienes tengan pensado una web que van a dedicar mucho tiempo al copy y quieren trabajarse pues sus propios textos, pues no sé si a nivel creativo, pues poetas o informes o elaboración de guías y demás, pues bueno, el texto el formato de cita, pues es ya un preformateado, ¿vale? Perdón, no es ya ya tiene un preformato de una negrita cursiva arriba en formato cita para poner aquí la referencia, es decir, quién ha dicho eso. Pues a ver, todo lo que pone, todos los elementos que nosotros insertemos aquí están pensados para tener una manera de usarlos, pero todo esto al final no dejan de ser estilos ya predefinidos que nosotros luego podemos utilizar como queramos, ¿vale? Aquí esto podría utilizarlo para una cita o para poner quizá el texto, de todo el texto que estoy poniendo, pues quizá un párrafo que me parece el más importante, ¿vale? Pues esto se lleva mucho en los noticiarios, en los diarios digitales o en la prensa física de el texto, un buen bloque de texto y luego poner los textos más llamativos pues un poco más en grande. Pues quizá nos podría venir bien para esto, ¿vale? También podemos crear listas. Bueno, aquí no me quiero detener en uno por uno porque al final las opciones son infinitas. Lo bueno que tiene esto es que todos los bloques que añadamos, aquí a la derecha, si os fijáis, aquí a la derecha, ¿vale? A esta altura, cada vez que paso el cursor por encima de uno de ellos, me sale el ejemplo de cómo queda aplicado o qué es lo que va a hacer o
¿qué sí que funcionalidad va a añadir a mi página web? Pues en este caso lista, pues ya me salía a la derecha pues un formato de lista. O sea, si no entiendo perfectamente qué es lo que me va a añadir cada uno de estos elementos, con fijarme a la derecha lo que va a hacer, pues ya está. Pues mira, eso por ejemplo, el elemento no lo tiene. El elemento, hasta que no arrastramos el elemento o el widget a nuestro lienzo, pues no sabemos 100% qué es lo que estamos añadiendo, salvo que hayamos visto guías o por ensayo y error, que al final termina siendo quizá la práctica más habitual, ¿vale? Con el elemento. Perdona, Pero José Antonio. sí, ¿Has resuelto un problemilla que tiene Nuria? Me parece que Nuria tiene un problemilla con la contraseña del usuario y contraseña del root, a ver, ¿vale? un segundo, a ver. El localhost en el chat. Un detalle más. Como está hablando por teléfono, no. Sí, a ver, un segundo que repaso. A ver, Nuria. Nuria, te he enviado un WordPress a tu correo, creo, ¿eh? Revísalo si no lo ves en la bandeja de spam. Bueno, pues continúa si quieres Sí. y ya comentar. El nombre de usuario era root, la contraseña era vacío, el nombre de la base de datos era, o sea, es la primera casilla de todas, es el nombre de la base de datos que hemos dado en phpMyAdmin, ¿vale? Y el resto hay que dejarlo tal como está, que sea localhost y wp/, ¿vale? Guión bajo. O sea que no tiene más, ¿vale? Si no puedes hacerlo de manera local, luego si acaso en el descanso lo podemos mirar, pero sí que en tu correo te he enviado un WordPress para acceder plenamente operativo, ¿vale? Vale. Bueno, pues como veis, pues todos los formatos de texto que pueda haber pues son muchísimos. En cuanto a medios, pues los medios pues son las imágenes, insertar vídeos, incrustar audios, pues puedes subir un MP3 y si te va a salir pues un pequeño reproductor. Un MP3, un pequeño reproductor es prácticamente con un botón play, otro stop y poco más, ¿vale? No es todo avanzado. Si queremos añadir elementos multimedia a nuestro WordPress, pues que sean un poco más llamativos o un poco más funcionales, pues tendríamos que ya acudir a plugins. Pero bueno, este tipo de cosas, por ejemplo, antes en versiones anteriores de WordPress, pues no estaba pensado tanto para elementos de tan diferentes funcionalidades, sino estaba centrado sobre todo en textos e imágenes, ¿vale? Si quiero tener una imagen a la izquierda y el texto a la derecha, pues un elemento tal que así, que puede ser muy común, pues hago clic aquí y automáticamente ya me salen las dos casillas, ¿vale? O sea, en este sentido, la verdad que Gutenberg, hay gente que es muy detractora, pero, oye, para ser de una manera nativa, está muy bien pensado y yo creo que es de manera muy accesible. Además, que me conduce ahí directamente, según hago clic en el bloque, ya me conduce a empezar a editarlo y aquí yo ya puedo elegir o subir una imagen de mi propio ordenador o elegirlo de la biblioteca de medios. ¿Qué es la biblioteca de medios? Pues todas las imágenes que desde que he empezado a tener WordPress he dado cada vez que quiero subir una imagen a través de aquí o a través del Elementor y he subido nuevas imágenes, pues en la biblioteca de medios se van quedando todas registradas. Ahora yo hago clic aquí en la biblioteca de medios, pues si veis, me sale la imagen que subimos ayer mientras estábamos cacharreando un poco, haciendo las primeras chapucillas en el Elementor, ¿vale? Pues tengo aquí la imagen para siempre. Lo puedo añadir, selecciono y ya tengo aquí la imagen. Además aquí me permite estirar, encoger y demás, ¿vale? O sea que está bastante bien. ¿Que no me convence la imagen a la izquierda, que la quiero a la derecha? Pues hago clic aquí. ¿Que la quiero abajo? La alineación, si la quiero vertical, la quiero en medio y demás, pues bueno, las alineaciones, todo lo que esto sería en cuanto al texto, pues fijaos que también las posibilidades son muchas. No ofrece todas las funcionalidades, todo el apartado de estilo que veíamos en Elementor y que luego seguiremos con él, pero como veis, que oye, pues que también es Hola, José Antonio, plenamente funcional. Sí. ¿puedo preguntar algo?
Entonces, entiendo que se puede hacer la página a través de las propias herramientas que te da WordPress o editando con Elementor. Eso es, sí, sí, sí. Vale. De manera nativa, o sea, el Elementor es el añadido que yo invito a instalaros porque a nivel estético, a nivel de maquetación, pues siempre es mucho más fácil, ¿vale? No vas a poder maquetar también vas a poder maquetar una página también como lo puedes hacer con el Gutenberg, ¿vale? O sea, aquí es para páginas casi planas y poco más, para conseguir los elementos o colores de fondo, como jugábamos ayer, que si con bordes, que si bordes redondeados, eso aquí no se puede conseguir, ¿vale? Pues por eso el Elementor yo creo que es casi un imprescindible. Esto es, el WordPress es recién nacido, pues es así. Vale, yo invito a poneros el Elementor porque es incluso lo más fácil, ¿vale? En cualquier caso, es compatible una cosa con la otra. Podemos tener páginas dentro de nuestro WordPress que estén creadas con el Elementor y páginas que estén creadas con el editor nativo, ¿vale? O sea, si vamos con el Elementor, no quiere decir que tengamos que editar todas las páginas con el Elementor. Yo el Elementor aquí lo tengo instalado, ¿vale? Pero en cualquier momento puedo empezar a editar con el Elementor. ¿Qué pasa si hago yo ahora? Bueno, esto lo voy a guardar. O borrado, aquí. Aquí en el chat un poquito, pues Belén indica que la página le sale directamente descolocada la página de ayer y no se irá a WordPress. A ver, Belén. No, ya ha entrado, solucionado. Y Susana está ayudando a Nuria con el tema de... Veo que aquí hay un poco de... Me gusta que haya comunidad. Así Hay una que, comunidad, claro, hay colaboración. los que no estáis teniendo problemas, pues oye, sí, si podéis ayudar a algún compañero que se ha quedado un poco atascado, tiene algún problema que vosotros ya habéis sufrido, pues oye, sí, me ayudáis en ese aspecto. José No, Antonio, chapo, muy bien por ayudar. José Antonio, soy Ana. Una pregunta, que es que se me ha quedado bloqueado un rato y no te he escuchado. Estaba como... Ay, te escucho muy bajito. ¿Me oyes bajo? Sí, ahora mejor. Es que no sé si has dicho que tú puedes crear una página con Gutenberg y otra página con Elementor, porque como en ese momento Sí. no estaba cuajado, ¿has dicho eso? Sí, 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 sí. Vale, gracias. O sea, en cualquier momento podemos crear una página tan simplemente como queramos, pues con el Gutenberg. En este caso es lo que estoy haciendo yo. Yo he creado esta página, tengo que dar un título a mi página, ¿vale? La página de bienvenidos. Aquí hay que guardar como borrador, hay que tener, aquí lo se va autoguardando, ¿vale? Tengo que ir dando a guardar. En cualquier momento puedo ir a vista previa. Si voy a vista previa, fijaos que me sale aquí también la opción de cómo quiero verlo. Cuando WordPress también le da esa importancia a los diferentes dispositivos, pues, bueno, yo voy a hacerlo en versión de escritorio, ¿vale? Para que se vea mejor a la hora de compartir pantalla. Me está generando la vista previa y veis, aquí me sale mi página súper chapuza. Como si lo hubiera dado a publicar, así sería la página que estoy creando, ¿vale? Esta página es borrador, solo la puedo ver yo, ¿vale? En ningún momento va a ser accesible por nadie. ¿Qué ocurre si ahora yo...? Sí. Una pregunta, José Antonio, perdón. El menú de la izquierda, escritorio, entradas y tal, no me aparece. ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he ocultado y cómo lo puedo volver a ver? Aquí abajo, seguramente. Vale, pero es que no me aparece. Aquí abajo y tendrás un botón de volver a desplegar. Pues no. No tengo. No. Yo lo despliego con las 3 rayitas azules que hay a la izquierda arriba del todo. Ahí pincho y se me abre. Al lado del logotipo de WordPress. O sea, tiene que estar en el mismo panel, si no es arriba, ser abajo, pues me extraña que no tengamos todos el mismo botón abajo. A mí me pasa lo mismo. Cuando entro a crear una nueva desde esta opción de aquí arriba, me desaparece la barra lateral y me queda el logotipo de WordPress arriba muy grande, muy grande. Cuando vuelvo a pinchar en ese muy grande, es cuando vuelvo otra vez a todas estas opciones. Yo le doy allí y me aparece una ventana emergente que me dice abandonar página o permanecer en página. Como que la quiero abandonar. Pues dile abandonar porque vuelves otra vez al administrador este
de WordPress. Ah, sí, sí, Lo que pasa claro, es pero que- entonces me ha perdido sí. todo. Es cuando estás dentro de... perdón, es Aaron, ¿verdad? Cuando estamos ya generando la página. Cuando estamos generando la página, José Antonio, a ti te sigue conservando el lateral y a nosotros nos desaparece, directamente nos pone la página mucho más grande en blanco, con el logotipo. ¿Ves? El lateral negro nosotros no lo Sí. tenemos. Yo por lo menos tampoco lo tengo. Y aquí abajo, o sea, No, es que esto no nos aparece tampoco. nada. Y no sale nada. No, me sale directamente solo el icono del WordPress La arriba. parte blanca que tienes tú, únicamente. Y solo Y sale ese, solo sale exacto, este ese. icono. Ese y no tiene desplegable, sino que cuando le haces un clic es cuando vuelves otra vez de nuevo. ¿Tenéis monitor panorámico o 4 tercios? O sea, Sí, cuadrado Yo o al 4 tercios. ya he descubierto Pues no. cómo se hace. En la parte superior derecha están los 3 puntos junto al icono de herramientas. Si pincháis ahí, aparece uno que es modo a pantalla completa. Si lo desactiváis, eso es. veréis lo que tiene José Antonio también. A mí me ha pasado también. Vale. Pues sí, aquí está efectivamente la opción esa. En los tres puntitos de aquí arriba a la derecha. Ah, sí. Vale, perfecto. Muchas gracias, por... Vale. Muy bien, pues a ver dónde me había quedado. Sin editar la página. Bueno, si estoy aquí creando mi página, ponerlo un poco más estético, ¿vale? Una vez que vamos a utilizarlo. Si yo aquí estoy creando mi página con el Gutenberg, lo que pasa es que si yo doy en cualquier momento a editar con el Elementor, ¿vale? Es que tengo que optar. Vais a ver a lo que me refiero. Que al final me va a ser aquí un popurrí entre que el formato me lo va a traer al formato de Elementor, pero ya no va a quedar o mejor dicho, el estilo que se va a ver aquí no es el mismo que correspondería si lo hubiera hecho con Gutenberg. Pues en este caso, pues como es un formato muy simple, pues bueno, tampoco tiene mucha pérdida, pero veis que el formato cita, que quizá queda más claro que es una cita en el formato Gutenberg cuando he dado a publicar de manera nativa con el WordPress, pues aquí simplemente es un texto que apenas se diferencia de un párrafo normal, ¿vale? Pues se pierden características si queremos alegremente ir intercambiando elementos de Gutenberg con elementos del propio Elementor. O sea que si vamos a maquetar una página con el Elementor, maquetarla 100% con el Elementor. Y si no, pues con el Gutenberg, ¿vale? Yo me quiero centrar en el Elementor porque evidentemente las características son muchísimo mejores, ¿vale? También os digo, sí. Perdona, con Elementor también me deja crear páginas nuevas, o lo ideal sería desde la otra opción previamente crearme mi jerarquía que quiero más o menos, es decir, pues ya crear las páginas aunque sea en borrador, ¿no? La de contacto, nosotros, home, no sé qué, y después sí, pues, ya no, entrar... para crear una página con el Elementor, ¿vale? De manera básica, pues no te queda otra que, bueno, a ver si el Elementor... No, el Elementor todavía no me lo ha añadido. Yo pensaba que igual en la última versión sí que me iba a añadir la funcionalidad, pero en cualquier caso es lo mismo, es venir a todas las páginas, a añadir nueva, y lo primero que tenemos que hacer es dar al botón de editarla con el Elementor, ¿vale? Aquí, lo que tendríamos que hacer directamente, ¿vale? No hay un salvoconducto de esto. Si queremos editar una página con Elementor desde cero, hacemos en añadir nueva página y luego aquí en editar con Elementor. En esto no nos centramos para nada, ¿vale? O sea, acaso lo único que nos podemos centrar es en darle el título a la página, ¿vale? Porque el título a la página, pues vale, pero igualmente las tengo que ir generando desde el sistema normal de WordPress. Eso es. Bueno, pues repasando así un poco más por encima los elementos, porque esto ya es, como digo, es muy fácil de añadir. Al final te los añade todos en lista, es uno encima de otro. Se añado varios
voy a utilizar la misma imagen, luego voy a añadir otra para que se vea de una manera un poco más clara. En cualquier momento puedo añadir los bloques desde aquí o automáticamente lo que me invita a WordPress es a añadir debajo de donde estoy. Añado otra imagen si quiero. Voy a subir una imagen. Voy a subir, por ejemplo, esta. ¿Vale? En cualquier momento, aquí en la pestaña que se me abre emergente correspondiente al módulo en el que estoy, puedo subirlo o puedo bajarlo, ¿vale? Tranquilamente. Puedo también cambiar la alineación de la misma imagen que estoy añadiendo. En este caso, como es una imagen lo suficientemente grande, no vais a apreciar si la alineación está a la izquierda o a la derecha, pero luego, una vez que le diréis a publicar, seguramente sí que veríais la diferencia. En este caso, pues voy a poner el ejemplo. Bueno, igual son imágenes muy grandes, igual no se va a ver, pero voy a probar a hacerlo a la derecha. ¿Veis? Casi ligeramente porque estoy pendiente la diferencia entre alineación a la derecha de esta página, que mínimamente me lo ha movido a la derecha, y esta que está un poco a la izquierda. Bueno, al final son cosas menores, pero que sepáis que es eso, que los elementos pues muy fácilmente los podéis mover de uno a otro. Incluso podéis recortar las imágenes y demás. En este caso, pues Gutenberg, las posibilidades que nos ofrece. Bueno, aquí por defecto, cuando vais a añadir un bloque, se me olvidaba, las opciones que os va a dar, pues efectivamente son las más utilizadas por todos, pues el párrafo, la imagen y demás. Pero en cualquier caso, yo os recomiendo venir aquí porque seguramente hay elementos que os pueden venir bien según el tipo de página web que tengáis en mente. Podéis añadir igualmente botones. Añado aquí un botón, pues más información. Por ejemplo, aquí puedo también, me da la opción de cambiar de estilo de botón, con contorno, sin contorno. Y esto tenía que coger y hacer el texto y crear aquí el enlace, ¿vale? Es el símbolo universal del enlace. Y aquí yo ya pondría qué página quiero que conduzca, ¿vale? Aplicar. En este caso sí que os recomiendo que cuando añadáis un enlace a páginas externas que no son de vuestro propio sitio web, que lo abráis en una nueva pestaña, ¿vale? Que para que no se pierda vuestra visita, que la gente luego tenga que volver a entrar, aunque sea solo a cerrar. Pues bueno, en este caso añadir y ya está. ¿Qué pasa? Que aquí, como veis, los formatos de botón, pues no tengo más tutía más que el que me ofrece por defecto. Tendría que ir a lo que luego veremos, que son la configuración global, el personalizador global, donde yo elijo los colores corporativos y son los que por defecto me va a añadir. Pero yo aquí alegremente no puedo decir, ahora yo creo que este botón sea naranja y con borde rojo, y luego quiero abajo otro botón que sea de color gris y con las letras en azul. Pues no. Para eso tenemos el Elementor. Pues por eso quería empezar allí con el Elementor, para que vierais quizá todavía más el salto de un maquetador respecto al otro, ¿vale? Al final los elementos prácticamente son los mismos los que me puede ofrecer el Elementor, sobre todo más si es el Pro, pero evidentemente la capacidad o los límites de la imaginación son mucho más extensos en el Elementor que aquí. Aquí es morir al palo de lo que me ofrece, ¿vale? Pueden usar también elementos directamente de Facebook, de Twitter, de YouTube, efectivamente. Tampoco me quiero perder más. Aquí lo que más me importa, si acaso, de lo que es cuando tendremos que venir aquí a editar una página, incluso cuando la tengamos publicada con el Elementor, es a este apartado de la derecha, ¿vale? Que es el panel principal quizá de cada página que creemos con el Elementor. Que yo aquí, ¿qué voy a hacer? Pues primero, a ver, estado de visibilidad, que sea pública o que sea privada. Pues si quiero que la gente solo pueda acceder a este contenido con una contraseña, pues tendría que elegir eso, pero evidentemente no es nuestro caso si queremos hacer una página pública normal de un negocio.
Puedo programar las publicaciones, pues si yo quiero publicar, quiero estar ya maquetando o quiero dejar ya prevista una publicación, pues ahora para el Black Friday que se acerca, pues yo ya quiero maquetar aquí mis ofertas de Black Friday y demás. Pues bueno, aquí lo puedo dejar ya, puedo empezar a maquetar mi página con el Elementor, entrar aquí en editar página de manera normal, no editar página con Elementor, sino simplemente editar página para entrar aquí. ¿Qué ocurrirá aquí? Que aquí no veremos nada de lo que tenemos en el Elementor, ¿vale? Esto parecerá que lo tenemos vacío, pero en realidad la página está creada con el Elementor. Pero en cuanto a nivel de administración, a las capacidades de nuestra propia página, tendremos que venir aquí sí o sí, ¿vale? El enlace permanente, esto es importante, el slug de la URL es al final la URL que se ve en nuestro navegador. Es muy habitual poner aquí títulos largos de una página web, pues imagina yo qué sé, que vendo, ¿qué os podría decir? Bueno, no os voy a poner el ejemplo de una página de servicios, sino simplemente el de política de privacidad y aviso legal y política de privacidad, ¿vale? Pues imagina que estamos aquí editando, que perfectamente podemos hacer esa página con el nativo, porque al final es un bloque de texto y ya está, no necesitamos preocuparnos por maquetación ni nada. Llegamos aquí, pegamos las condiciones legales genéricas y ya está. Pero aquí, por defecto, si yo pongo aquí política de privacidad, aviso legal y política de privacidad, pues seguramente el slug automáticamente va a hacer que la URL para acceder a esa página web sea midominio.com/aviso-legal- y política de privacidad, o sea, todo lleno de guiones, todo con todas las preposiciones y con, vamos, URLs nada amigables e ilegibles. Pues eso es una página que es súper secundaria, que son las páginas legales, nada, pero si en una página de servicios, a poco que mi servicio sea mínimamente descriptivo en el título de mi página, pues me puede hacer aquí unos chorizos de URLs bastante importantes. O sea, procurad siempre venir aquí y aseguraros de que la URL pues, sea lo más amigable posible. Si es con palabras clave para favorecer el SEO, pues muchísimo mejor. Si yo vendo clases de yoga en Zaragoza, pues que no sea clases yoga-en-Zaragoza, sino clases yoga Zaragoza. Pues lo pongo aquí, clases yoga-Zaragoza, ¿vale? Es aquí desde donde se hace. La imagen destacada, esto también es muy importante y muchísima gente se deja esto en blanco. ¿Qué es la imagen destacada? Es la imagen que nosotros, la imagen que, por ejemplo, redes como Facebook, Twitter o LinkedIn va a publicar o va a añadir a nuestra URL cuando compartamos esa página en estas redes sociales. Si ahora yo cojo mi página web, mi dominio o una página concreta dentro de mi página web y la comparto en Facebook, Facebook va a intentar va a intentar añadir una imagen, una clásica imagen en miniatura al lado del título de mi página web. Esa imagen, si no la coge directamente de aquí, de donde la va a coger es de aquí. Va a intentar, antes de nada, va a intentar coger una imagen, ¿vale? Para hacer una miniatura de tu página web. Que la habéis visto, bueno, estáis acostumbrados a ver ese tipo de publicaciones en redes. Pues sí. Entonces es bueno rellenar eso, yo no sabía para qué era. Pues claro, aquí si yo pongo esta imagen y pongo... Aquí tendríais que tener en cuenta cuáles son las dimensiones recomendadas para redes sociales, ¿vale? Para esto hay multitud de guías, pero lo mejor es que sea lo más panorámica, o sea, que sea un formato panorámico, ¿vale? Prácticamente, que al final es el formato casi estándar. En Twitter te lo recorta más, pero en LinkedIn y Facebook, pues, a ver, todas tienen sus medidas exactas publicadas para que se vea la imagen tal cual tú seleccionas aquí, que no te recorte la imagen por ningún sitio cuando vayas a publicar tu página en redes. Cada una de esas redes se quiere diferenciar de las otras. Diciendo, bueno, pues yo un poco más, una imagen un poco más grande, otro yo un poco más estrecha. Pues bueno, con una imagen prácticamente de 16 novenos, pues no vais a tener casi ningún problema, ¿vale? Pero aquí teníamos el poder de disposición de decirle a Facebook qué imagen queremos que se publique. Yo pongo esta y cuando yo publique esta imagen cuando publique esta página web de manera ya pública, cuando yo comparta esta web en Facebook, la imagen que me va a coger va a ser esta, no va a ser esta, que es la primera que va a pillar, ¿vale?
Veremos luego con el plugin de Yoast SEO, que os dije que, bueno, que era quizás el que más es, o el primero, si no es el primero, es el segundo plugin que os tendréis que instalar cuando hacéis una página web con WordPress, que es lo que nos va a ayudar en cuanto a que sea un poco más atractiva para Google, que nos ayude en el posicionamiento. Yoast SEO, una de sus funcionalidades abajo, en el panel que nos añadirá abajo, será qué imagen queremos compartir para redes sociales, y podemos elegir que haya una imagen específica para Facebook, otra que sea otra imagen específica para Twitter. O sea, esto ya es imaginación pura y dura. Esto no solo está pensado para redes sociales, ¿vale? Incluso si yo utilizara un tema en el que un tema de estos que he comprado, ¿vale? De manera profesional. En este caso porque esté en una página, pero este panel, esto de imagen destacada, está también en el formato de entradas. Es decir, voy a añadir aquí una entrada para que veamos la comparativa, ¿vale? Añadir una nueva entrada, y esto es lo que sería más propiamente de blog. Recordad, las páginas son contenidos estáticos y las entradas son contenidos dinámicos. Veis que prácticamente la manera de maquetar es la misma. Tengo también los bloques y demás, pero en este caso sería dar contenido a mi blog, ¿vale? Pero veis que es prácticamente el mismo panel de control. En este caso, la principal diferencia, bueno, luego entraré en ellos, pero bueno, las imágenes que yo, por ejemplo, añada aquí en imagen destacada, serán las que a nivel de blog, pues cuando utilice ya, como digo, temas que son de pago, que me va a dar la funcionalidad de tener como un visor automático o una galería automática de los últimos posts que he publicado, pues la imagen que me cogerá será la que yo añada aquí. Es decir, nos dejemos a nuestro propio blog. O sea, estoy compartiendo entradas conmigo mismo, ¿vale? Tengo mi blog y luego mi página de inicio puedo añadir un módulo en el que me salgan mis últimos 3 posts, ¿vale? Pues la imagen que va a añadir, que va a elegir para cada uno de esos 3 posts será la que yo añada aquí. Por eso hay que tener bastante cuidado. Si no añado aquí ninguna imagen, puede que incluso seguramente no me cojan ninguna imagen. Se me quede simplemente el título de mi entrada y ya está, ¿vale? Por eso este elemento, importante rellenarlo y optimizarlo de cara a SEO. Recordad lo de las imágenes. Cada imagen que subamos, pues aquí podemos poner la imagen, el título de la imagen que sea el título de nuestra entrada. Si hemos trabajado las palabras clave, pues muchísimo mejor, ¿vale? En el apartado de comentarios, pues aquí decidimos si queremos permitir o no queremos permitir comentarios. En cuanto a atributos de la página, pues si tenemos ya plantillas, bueno, al final estos ya sería si utilizáramos plugins de terceros, no me quiero entrar ahí, porque para eso vamos a jugar siempre con el Elementor. Pero bueno, esto sería básicamente el panel nativo de Gutenberg, ¿vale? Yo aquí daría a publicar y guardo como borrador, doy a vista previa. Intentar dar siempre al botón de vista previa antes de nada. Veis aquí cómo, evidentemente, en la alineación se nota más que en el panel, que en el backend, ¿vale? En el frontend se nota mucho más. Y aquí yo ya daría a publicar y ya está. Me saldría aquí la ventana emergente, ventana publicada, y luego ya pues veo con la página. Esto ya está publicado con mi URL, en este caso que el slug que no lo he modificado. Oye, que me he dado cuenta que no he modificado el slug, que la URL esta no está trabajada. Pues voy en cualquier momento a editar la página. Otra vez. Me meto aquí en el enlace permanente. Poner. Automáticamente veis que ya me dice cómo se va a ver. Voy a actualizar. Y voy a ver la página. Y ahora ya sí, el slug se corresponde con lo que yo quiero vender, ¿vale? Esto que yo he hecho ahora muy alegremente es una de las razones por las que yo recomendaba tener uno de los plugins instalados. Era uno que el Redirection, bueno, como el Redirection hay muchos, que simplemente que su funcionalidad, buscar un plugin que su funcionalidad sea la redirección, porque yo ahora esto lo he hecho a los 5 segundos de publicar mi página me he dado cuenta, pero imaginad que yo me he dado cuenta de que este slug, esta URL,
era completamente absurda pasado una semana. Y cuando yo le publico en diferentes redes sociales el enlace, cuando me están enlazando desde otros foros, pues al final la URL, si ahora yo la cambio, esas URLs se van a quedar rotas a medio plazo. Pues para eso están los plugins de redireccionamiento que yo puedo decir, oye, lo que antes era, en este caso era el 26, creo que era la URL, oye, lo que antes me conducía a mi WordPress 2.com/26, que ahora me conduzca a mi WordPress.com/WordPress. Y así me evito que se rompan los enlaces, ¿vale? Pues es importante ese plugin y para mí es uno de los básicos, porque ya no es por errores, sino por cambios de estrategia de vuestra página web, que os dais cuenta de que las palabras clave pues ahora son otras, las más pudientes. Os puse el ejemplo de clases de inglés online, pues resulta que era cursos de inglés online, pues se cambió el slug y luego al plugin de redireccionamiento y decir, oye, donde me conducías antes, condúceme aquí. Y en un instante te lo hace. Perdón, José Antonio, ¿podrías Sí. mostrar, por favor, dónde está el slug? A la hora de editar la página, en el Sí. panel de la derecha, ya digo, Sí. si vamos a trabajar con Elementor, es lo único que os tendréis que preocupar, este es el panel de la derecha, el enlace permanente, Vale. el desplegable enlace permanente. Es que aquí a mí solamente me aparece, vea la página y sale la URL, pero no me deja Pincha no la me sale herramienta. nada de slug. Esa ventana que pone de slug de la URL no me aparece. ¿No te aparece esta...? Esa ventana no sale. No. A ver si va a estar aquí también ligado a esto. ¿Pero no te sale el desplegable completo o te salen otras opciones diferentes? O sea, te sale solamente esto, ver página, no te sale la opción. ¿Has publicado? ¿Has llegado a publicar? Sí. Creo que sí. Sí. Espera, a ver. Actualizando, sí. Dale a publicar y actualiza la página. Vamos. Me sale lo mismo. Únicamente en enlace permanente me sale ver la página y luego la URL. Parecida a la tuya. Localhost, WordPress. A mí también me sale eso. ¿No está la posibilidad de cambiar el slug? No, a mí no. No. Espera un segundo. Perdón. ¿Y el slug que os ha creado es numérico o es con el nombre que habéis dado al título de la página? A mí me sale numérico. Post 374, acción edit. No. Vale. Pues, A mí me sale... Yo no lo he publicado, por eso. Me sale HTTPS, localhost, WordPress, page 15 y un... Vale, pues venid aquí al apartado de ajustes, ¿vale? En el panel de la izquierda, en Sí. ajustes y en enlaces permanentes. A ver. Ajustes. Enlaces permanentes. Y procurad que el ajuste común esté señalado en día y nombre o en nombre de la entrada. ¿Lo tenéis ahí o lo teníais en simple? Sí, Yo en simple lo tenía. en simple. Vale, pues era eso, ¿vale? Que mira, ya que estamos aquí, pues así no me lo salto. Este ajuste pues sí que es importante en cuanto a, bueno, creo que lo comenté, aunque muy de pasada, pero bueno, insisto en ello. En el apartado de ajustes y enlaces permanentes, cuando quizás es una de las primeras cosas que podemos tocar cuando tenemos nuestro WordPress instalado, igual que lo de visual y motores de búsqueda, está en lectura, pues bajamos aquí a enlaces permanentes y aquí podemos elegir directamente que el nombre de la entrada o el nombre de la página sea el nombre del slug, porque si no, si lo tenéis marcado en simple, por lo que sea, en este caso no sé por qué os ha puesto por defecto simple, pero bueno, puede ser que os aseguráis de que esté marcado el nombre de la entrada o día y nombre. Bueno, día y nombre casi mejor si tenéis pensado hacer un contenido de blog, ¿vale? Porque es una manera, bueno, de estructurar quizá un poco mejor
los contenidos. En cuanto a SEO, pues a ver, hay diferentes opiniones. Hay quien dice que realmente no tiene mucha importancia, ahora menos que nunca, el hecho de elegir una cosa respecto a la otra. Yo soy de los que piensan que sigue teniendo importancia, porque así lo he podido comprobar, que si podemos poner, tenemos la posibilidad de trabajar en nombre de la entrada, en nuestra palabra clave, incluirla al final en modo de slug, que en este caso, si tenemos marcado el nombre de la entrada, en este caso en ajustes común, el slug va a estar seguidamente de mi dominio, ¿vale? En este caso, pues mi dominio.com / y el slug que haya yo querido poner. Si he puesto día y nombre, pues si es una entrada de blog, me saldrá formato año, mes, día y el nombre y el slug, el nombre del enlace permanente que haya querido poner. Ya digo, esto si vamos a trabajar el contenido de blog, si tenemos pensado eso, si no, pues directamente el nombre de la entrada, porque quizás si queremos publicar 4 o 5 entradas al año, que lo queremos hacer en plan formato guía o lo que sea, pues bueno, es una manera de tenerlo todo de manera mucho más cerca. Al final el SEO trabaja mucho lo que son los niveles. Al final estos no dejan de ser directorios. Es el directorio del año, dentro del directorio del año, el directorio del mes y el directorio del día y luego formato de entrada. Antes esto quizás sí que era mucho más penalizado, o mejor dicho, más que penalizado, era mucho más premiado el tener siempre la palabra clave mucho más cerca del dominio, ¿vale? Ahora no lo es tanto, pero yo os invito a marcar una de estas dos opciones, ¿vale? El descartar siempre el numérico, ¿vale? Porque incluso a nivel amigable, a nivel vistoso, o sea, es que ya es casi a nivel estético, ¿vale? Bueno, Vale. solucionado ese tema, Sí. volvemos a donde estaba. Y lo que voy a hacer ahora es, para que veáis, para no salir de aquí de lo que son las páginas o las entradas nativas de WordPress, es añadir el plugin de Yoast SEO. Creo que alguien me preguntó si ya lo podíais instalar. Les dije que sí. Así que yo creo que aquí no lo tengo instalado. Quienes no lo tengáis instalado, pues lo hacéis, ¿vale? Añadimos nuevo, perdón. En este caso, Yoast SEO, ¿vale? Aquí. El que es color magenta. El resto pues son plugins del plugin, ¿vale? Son extensiones del propio plugin. Fijaos lo de que sea compatible con... Esto ya lo di por hecho porque es el plugin quizá el más extendido de todos, pero bueno, última actualización, fijaos, hace un día. O sea, es que se actualiza diariamente. Y actualizaciones que sean súper menores, pero bueno, es una manera también de estar mucho más visible en el repositorio. Más de 5 millones de actualizaciones activas, o sea que... Bueno, de activar... Este plugin es normal que le cueste instalarse porque, a ver, es también es una herramienta bastante potente con muchísimas funcionalidades. Me dice una cosa, dice, enorme problema de SEO. Estás bloqueando el acceso a los robots. Claro, Sí. eso es lo que pusimos de disuadir los motores de búsqueda de Google, lo que Ah. señalamos, ¿vale? Mira, es una manera de que no te olvides de luego desmarcar esa casilla que dijimos que era la primera que había que marcar. Ya Si no me necesitamos acuerdo dónde trabajar en un entorno real, ¿vale? Pues es una manera de decirte, oye, luego cuando tengas tu página ya completamente hecha, no digas, bueno, yo voy a publicar todas las páginas y yo la puedo ver directamente, si tú podrás verla, le pasas el enlace a tu amigo y podrá verla, pero Google no podrá verla, ¿veis? A mí me sale automáticamente lo mismo, esto es lo normal. Aquí me dice, pues donde tengo que ir, recuerden ajustes de lectura y desmarcar esa casilla. Pero bueno. Bueno, pues veréis que Perdón, aquí... perdón. Sí. Una cosa, has dicho desmarcar, porque yo veo que la tengo marcada. Sí, sí, ahora la tienes marcada por eso, porque lo que os decía que al principio esa casilla es mejor marcarla, el disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio, sobre todo si trabajamos en un entorno real. En un entorno local, pues casi lo mismo me da, porque Google no tiene posibilidad de meterse en mi ordenador, ¿vale? Vale. Pero bueno, es simplemente para que cogierais esa práctica. De momento yo no lo tocaría, hasta que no tuviera mi página lista para el lanzamiento,
pues no desmarcaría esa casilla, ¿vale? Y bueno, veréis que aquí a la izquierda se os habrá añadido esta casilla que es SEO, ¿vale? Esta es la propia sección que Yoast me ha añadido, esa funcionalidad que ha añadido en mi panel de administración. Entonces doy aquí a SEO. Y bueno, esto también es un plugin que es freemium, es decir, tiene mucha capacidad, con el gratuito vamos que nos matamos, pero si queremos ir mucho más allá, pues ya tenemos que pagar la licencia premium, ¿vale? Bueno, creo que en el curso de SEO ya hicimos esto más o menos, pero bueno, por quien no estuviera lo voy a hacer de manera más rápida porque me quiero centrar más en el SEO puro y duro de cada página o de cada entrada, ¿vale? Los elementos que va a añadir a mi editor de WordPress, ¿vale? En cualquier caso, pues si no lo conocemos, pues así empezamos con el asistente de configuración tal cual y vamos completando todos los datos. En este caso me pregunta si mi sitio web está en construcción o si ya está activo. Pues en este caso, mi sitio web está en construcción y no debería indexarse. ¿A qué representa el sitio tu página web? En este caso me coge el localhost, pues si estuviera en entorno real, me saldría mi dominio, pues aquí yo ya tengo que marcar a qué se corresponde. Esto casi es a nivel estadístico o a nivel de sugerencias en el futuro para que complete algunos campos de información extra y demás. Bueno, marcamos lo que corresponda y en este caso he puesto pues, una empresa. ¿A qué sitio, perdón, representa a una persona o una organización? Yo pongo aquí a una organización y aquí ya pongo el nombre de la organización, elijo una imagen, pues el logotipo de la empresa, pongo aquí las URLs de Facebook, de Twitter, las que se correspondan, ¿vale? Esto en cualquier momento me lo puedo saltar, ¿vale? Simplemente que sepáis la capacidad. ¿Esto para qué me viene bien completarlo? Porque esto al final le va a dar los datos mucho más mascados a Google, de una manera mucho más estructurada. Recordad ahora lo que Google está ahora premiando mucho, donde está haciendo mucho hincapié, es en rescatar los datos de las páginas web y darnos ya directamente las consultas, mostrarnos directamente las respuestas a nuestras consultas en las primeras páginas de resultados de búsqueda de Google. Si yo busco cuánto mide Brad Pitt, me va a salir ya, mide 1,80 m, por ejemplo. Pues eso es una manera que tiene de crawlear, de rastrear los sitios web, los que están estructurados, que tienen todas las páginas, que tienen el SEO mucho más trabajado a nivel de estructura de contenidos, pues Google tiene mucho más fácil rescatar directamente las respuestas de ahí. En este caso, los datos estructurados de empresas, pues es una manera que le decimos a Google, oye, esta página web representa a este nombre de empresa que tiene perfiles en estas redes sociales y su logotipo es este. De esta manera podemos conseguir de una manera mucho más fácil que a futuro, si encima trabajamos mucho más, pues el Google My Business o trabajamos mucho más en nuestra página web y la hacemos mucho más completa y alcanzamos ya quizá pues una considerable reputación, pues el panel clásico de la derecha que siempre se nos suele abrir con contenidos de Wikipedia cuando buscamos algún sitio offline, pues bueno, puede que termina apareciendo ahí mi propia ficha de mi negocio online, ¿vale? Yo esto siempre recomiendo, pues, esto rellenarlo, ¿vale? Visibilidad de los motores de búsqueda. Bueno, aquí esto sería, ya digo, esto es casi un poco recordar un poco lo de SEO. Pues aquí yo lo quiero decir, ¿dónde quiero que pierda tiempo Google? Si quiero que pierda tiempo Google, rastreando entradas, páginas u otro tipo de secciones. En este caso, mis plantillas, no, porque esto es una sección que es propia del Elementor. Bueno, aquí si hubiéramos comprado un tema de pago, ¿vale? Es lo que os decía, uno de los inconvenientes de los temas de pago es que son tan potentes, son tan grandes, son paquetes tan voluminosos que me añaden sección de galería, sección de portafolio, sección de testimonio, sección de no sé qué, igual funcionalidades, me las mete ya todas por defecto, me activa ahí un pedazo de panel a mi izquierda, en mi panel de administración mucho más complejo, y hay un salto ahí que da un poco de vértigo en cómo se nos ha complicado el panel de administración, ¿vale? Que los temas estos de pago me quieren dejar siempre a 2 clics el hecho de que yo, se me ha ocurrido que quiero hacer una sección en la que salga ahí todo mi equipo
todo mi equipo directivo, todo el equipo que está detrás de la empresa, pues bueno, quizá eso no hace falta que tengas una funcionalidad extra, sino simplemente con el Elementor creas tu página de quiénes somos, añades las fotos de los miembros del equipo, los enlaces a cada uno de ellos y poco más, no necesitamos una funcionalidad extra. Pero en cualquier caso, pues ese tipo de funcionalidades terminan apareciendo siempre aquí, con el Yoast te dice, oye, ¿qué quieres que los motores de búsqueda deberían rastrear la galería, debería rastrear el portafolio, debería rastrear las fichas de los miembros de tu equipo? Pues ahí recomiendo siempre poner que no. ¿Por qué? Porque ese tipo de elementos van a tener una personalidad propia, van a tener un enlace propio para acceder a ellos. Imaginad que yo creo en ese tipo de temas que me dan la opción directamente de crear una casilla para o crear una ficha para cada uno de los miembros de mi empresa, lo que está haciendo en realidad es crear una URL directa a la ficha de ese trabajador. Por ejemplo, que luego yo en mi página me salgan ahí un listado en cuadrícula de todos los miembros de mi empresa, pero por detrás lo que hay es una URL en la que yo podría ir directamente a una página en la que solo, perdón, en la que solo sale la foto de ese trabajador, el nombre de ese trabajador y lo que hayamos querido poner, ¿vale? Pues son elementos que quedan antiestéticos porque no los hemos trabajado de manera individual, sino que los hemos trabajado para una página de quiénes somos en general, ¿vale? Pues por eso recomiendo siempre ese tipo de cosas, trabajarlas con el elemento, ¿vale? No ir a las funcionalidades, porque si trabajamos con las funcionalidades, en todo caso, puede quedar muy bien. Sí que tendríamos que, yo recomiendo el decir que los motores de búsqueda no muestren los resultados ese tipo de contenidos, que ese tipo de contenidos ya estarán perfectamente indexados como páginas o como entradas, ¿vale? No vamos a perder el tiempo a los buscadores en rastrear cosas que van a encontrar por 2 sitios a la vez y al final es contenido duplicado y demás. ¿Tienes tu sitio web varios autores? Pues en este caso pongo que no. Aquí ya me ha hablado de los problemas de contenido duplicado. Ajustes de título. Aquí como queremos que se muestren los títulos en las páginas de resultados de Google. Es lo que añadiría. Si aquí pongo mi empresa, que es el nombre de mi empresa, voy a poner, para que quede más claro, de Nikon. Aquí puedo poner lo que separe el título de la página del nombre de la empresa, que luego va a estar todo en la URL. O sea, si yo pongo eBusiness Internacional, pues la página será eBusiness Internacional. Y en este caso quiero ponerlo quizá un poco más estético por si acaso diferenciarme de la competencia y pongo esto. Esto es ya pura estética, ¿vale? Esto ya es a gusto del consumidor, no afecta en nada al posicionamiento, es simplemente qué queremos que sea la barrera entre el nombre de la página y el nombre de mi empresa en los resultados de búsqueda de Google. ¿Podemos recopilar información anónima sobre tu web y sobre su uso? Pues esto ya a gusto del consumidor, yo pongo que no. Y si quieres continuar aprendiendo, pues os registráis y demás, ¿vale? Esto es completamente gratuito y damos a siguiente. Simplemente estoy haciendo siguiente, ¿eh? O sea, tampoco me estoy complicando aquí mucho. Y cerrar. Bueno, ya tendría el Yoast. Esto lo hago para que luego no me esté dando la tabarra con que lo termine de configurar. Bueno, pues aquí yo no me quiero meter en más porque aquí lo que yo quiero hacer es directamente volver a mi página. Ya tengo el Yoast mínimamente configurado. Podría perder 3 horas configurando el Yoast. Pero aquí yo ya voy a volver a donde estaba, creo que era esta página. Aquí os fijaos siempre, pues si no encontráis vuestra página, fijaos quizá en la última fecha de modificación y ordenáis pues de la más reciente a la más antigua, pues porque si empezáis con muchas páginas borradores, pues decir, ¿y cuál es la que he editado yo la última? Pues bueno, os fijáis aquí, ¿vale? Bueno, vuelvo aquí, voy a editar. Y veis aquí qué bonito panel se me ha añadido a la página, ¿vale? Ya digo, esto es básico, ¿vale? Para vuestro WordPress, este plugin. Hay otros que pueden hacer más o menos lo mismo, pero bueno, os recomiendo el que es conocido por todos.
En este caso, pues, ¿cómo funciona el Yoast SEO? Pues principalmente donde os tendríais que fijar es cómo se va a ver en los resultados de búsqueda de Google. Incluso veis en resultado de escritorio o en resultado de móvil. Es decir, si yo aquí pongo que, bueno, mejor dicho, yo sigo bajando y aquí veo cuál es el título SEO, el slug y la metadescripción. Pues aquí en el título SEO, por defecto ya me ha añadido que automáticamente me va a coger el título que yo le he puesto arriba a mi página web, el nombre de la página, el separador y el título del sitio. En este caso, si yo pongo... Puedo eliminar estas variables, ¿vale? Puedo volver a insertarlas como quiera, ¿vale? Esto es para que automáticamente, ¿vale? Esto me lo está automatizando, la manera en que me va a poner me va a poner los resultados de búsqueda de Google. Yo aquí podría poner, pues, ¿veis? Y aquí si pongo, esto es porque he puesto que mi web se llama mi web 2. Esto lo he puesto en, recordad, en ajustes generales, ¿vale? En ajustes generales es donde yo puedo cambiar en cualquier momento cómo se llama mi página web y la descripción corta. Te recomiendo hacerlo una vez y si quieres volverla a cambiar, pues que sea muy necesario. ¿Por qué? Porque si no estaremos volviendo locos a Google, ¿vale? En ese caso, perjudicando nuestro posicionamiento. Ahora, pues porque esto es un ejemplo, pero si lo quiero poner ya bien, ¿no? ¿Vale? Voy a guardar. Recordad, esto es en ajustes generales. Yo voy a guardar esto, voy a actualizar. Voy a actualizar automáticamente que esté en la página de inicio de la página. Puedo dar en cualquier momento al F5 o actualizar. Vuelvo a bajar abajo. Perdona, José Antonio, en esa página de ajustes nos marcaba como usuarios suscriptor. ¿No sería mejor administrador o no? ¿O es lo mismo? No, esto es por defecto para los nuevos usuarios. Ojo, Vale, los nuevos, vale, perdón. Muy bien, muy bien. Sí, porque además, un segundo, voy a probar una cosa. Ay, perdón. Vale, menos mal que no. Pongo WP login. Aquí porque tengo deshabilitado por defecto que la gente se pueda registrar, pero en cualquier caso, pues eso, tener cuidado en que no permitamos que la gente se pueda registrar y si lo permitimos, que esto sea el suscriptor. Veo que SEO Editor y SEO Manager, esto me lo ha añadido el propio plugin de Yoast SEO, ¿vale? Como está centrado en eso, pues me ha añadido eso, pero estos son los cinco permisos de manera nativa, pues dejarlo ahí tal cual. Bueno, pues ahora yo vuelvo a donde estaba. ¿Veis? Aquí ya me ha recogido que el nombre de mi página es el título de mi sitio web, el que yo he puesto en ajustes generales, el separador, el que yo he puesto en las propias opciones de Yoast SEO. Y yo aquí es donde tengo que trabajar mi SEO, ¿vale? Aquí tengo que tener cuidado en no llegar hasta aquí arriba del todo, porque entonces me estaré pasando de texto y Google me lo cortará por donde pueda. ¿Vale? Aquí es donde tengo que trabajar ya en proyectos. Aquí pongo SEO, social media, Google. Fijaos que yo este texto que estoy poniendo aquí no está por aquí por ningún sitio visible. Yo lo pongo directamente, este es un mensaje para Google. Quiero que en mi página web, en los resultados de búsqueda de Google, aparezca esto. Es la manera de llamar la atención. Aquí puedo poner las últimas ofertas, no te pierdas las ofertas de octubre, de noviembre y demás, y mi página web estática, ni tocarla. Simplemente tendría que bajar aquí y, oye, ir actualizando quizás según el mes
o según veo que no consigo visitas, pues bueno, cambiar un poco el copy de aquí y llamar un poco más la atención, porque al final aquí va a estar la clave de mi posicionamiento seguramente en Google, va a estar evidentemente en el propio contenido de la página, pero el peso que tiene, cómo me he trabajado el título SEO y cómo me he trabajado la metadescripción, pues sigue siendo bastante importante. Que aquí, pues, ¿qué más cosas os podría contar aquí de Yoast SEO? Que si yo, por ejemplo, estoy en el formato entrada, ¿vale? Ahora estoy en formato en la página, pero en la entrada es prácticamente lo mismo. Si aquí yo me he trabajado un pedazo de texto y lo único que me quiero centrar es trabajar una palabra clave para posicionarme, pues si yo estoy hablando de marketing digital y me pongo un pedazo de texto de por qué es importante el marketing digital en 2020, las claves del marketing digital de 2021, las 20 tendencias en marketing digital, bueno, pues yo tendría que decir, oye, es que a mí me interesa que la palabra clave para esta página específica de mi sitio web sea marketing digital. Pues aquí yo tengo que poner que mi frase clave objetivo es marketing digital. Y como veis, como en el contenido arriba todavía no he trabajado nada, ¿vale? Pues evidentemente no me lee nada, no tengo nada que leer. Simplemente tengo la palabra marketing digital, la tengo aquí, me señala en negrita donde sí que tengo esa palabra clave. Claro, mi SEO es paupérrimo, solamente tengo la palabra clave de marketing en mi metadescripción, pero si me pongo a intercalar esa palabra en mi página o en mi entrada, pues va a incrementar esa evaluación que Yoast me hace, ¿vale? O sea, esto no es una evaluación de Google, esto es que el plugin de Yoast SEO, pues según la información que ellos tienen, porque los desarrolladores, pues te reconocen que has trabajado mejor o trabajado peor el SEO, pero esto no es una información oficial. Si tengo todo caritas sonrientes, no quiere decir que voy a estar en número 1 de Google, ¿vale? Quiere decir que he hecho todo lo necesario o lo más recomendado para estar bien posicionado. Ya tendré que seguir trabajándome los contenidos más adelante. Más cosas de aquí. Bueno, pues veis que el Yoast SEO también me ha añadido aquí un panel a la derecha, ¿vale? Para que tengan en todo momento que la legibilidad es bien, es decir, pues que mantengo bien lo de los títulos, la negrita, los párrafos. Bueno, al final me hace una especie de auditoría. Y el análisis SEO es lo principal de este plugin, es lo que me dice que necesito mejorar, necesito currarme un buen plan de contenidos, ¿vale? La legibilidad, fijaos que si hacéis clic en la pestaña de legibilidad, ya me dice qué es lo que tengo bien y qué es lo que tengo mal. Ya digo, esto es todo, cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque fijaos que me pone todo cosas en verde y apenas es una página en blanco, ¿vale? O sea, tened en cuenta que he hecho un bienvenidos, una casilla de texto y la metadescripción. Y aún así me pone que tengo la longitud de la frase es fantástico, palabras de transición. Bueno, aquí se pone un poco fantástico el Yoast SEO, ¿vale? O sea, esto tenerlo un poco cogerlo con pinzas, sobre todo si hacemos un poco, si repasamos el curso de SEO que hicimos y venimos aquí, pues bueno, me puede ayudar a caer en cosas que no había caído antes. Pero yo me centraría sobre todo, donde más os centraréis a futuro será en optimizar esto, el título SEO y la metadescripción, ¿vale? Y el esquema es ayudar a los motores de búsqueda a comprender tu web y tu contenido. Pues esto está pensado para lo que os digo, para los datos estructurados. Decirle, oye, ¿qué tipo de página es? Pues es una página de preguntas y respuestas, es una página de contactos, es una página, en este caso, médica, página de colección, página de finalizar compra. Pues bueno, es una manera de decirle a Google, oye, ten en consideración esta página dentro de las páginas que se dedican a lo mismo. O si en algún momento la gente está haciendo preguntas a Google, ten en cuenta que yo soy una página de preguntas y respuestas, que tengo preguntas y respuestas. Pues bueno, que me tengas en consideración, ¿vale? Seguramente este tipo de cosas terminan influyendo no solo a nivel de posicionamiento, sino a nivel de que Google me pueda rescatar la respuesta que él da en la primera página, me la rescata de mi página web, ¿vale? Al final todo es visibilidad, todo suma, ¿vale? Esto también es importante. Y la pestaña de social, que esto es lo que os comentaba. Yo aquí puedo decir, oye, la imagen que quiero que se comparta en Facebook, que sea esta, pero y la imagen y el título que sea otro específico para Facebook y otro curso específico y otra descripción específica para Facebook, también para Twitter, ¿vale? En este caso creo que
que hay que activar el Yoast SEO Premium. Bueno, antes esto creo que era gratuito. Bueno, sigue siendo gratuito, perdón. Lo único es si queremos tener una vista previa de cómo se verá. Esto no hace falta una vista previa, ¿vale? O sea, si ponéis la imagen, ponéis el título y ponéis la descripción, pues así es como se va a ver. No tiene más tutía, ¿vale? No hace falta, no sería una razón de más para pagar el paquete premium, ¿vale? Pero bueno, por eso que crear una página no solo es el contenido, sino es trabajarse el panel de la derecha y el panel Yoast SEO de debajo, ¿vale? Que este no es nativo. Pues lo dejamos aquí, ¿vale? Hacemos un pequeño descanso y luego retomamos y nos metemos otra vez con el Elementor a tope y con los formularios de contacto, ¿vale? Vale, por los formularios de contacto voy a ir más lento porque son, ya digo, son importantísimos. Ahí sí que quiero ir con el freno de mano echado. Empieza a ir a toda pastilla. Aprovechar ahora si queréis dejar descansar a José Antonio y aprovechar después a cualquier dudilla, pregunta, consulta X. Poder realizar. Sí, si bueno, me compartes tú... Que puedes descansar, ¿eh? Que puedes levantarte. Sí, me dejáis 5 minutos que voy a beber agua y demás, a estirar un poco las penas, vuelvo y retomo. Hasta pues 15 minutos o 14, pues me pongo otra vez con ello. Me pongo contigo, Ana Cris, ¿vale? Te miro eso. De acuerdo, gracias. Buenas de nuevo. A ver, Ana Cris, si estás por ahí, me compartes tu pantalla, ¿vale? Dejo de compartir la mía para que pueda ver la tuya. Si alguien no tiene WordPress, ¿vale? Por ahí, que me lo diga ahora. Hola, José Antonio. Soy Nuria. Yo he conseguido entrar, pero ya no he hecho nada más, porque como ya me he perdido hace rato. Pero bueno, no te preocupes porque yo luego en casa sola voy mejor, porque si no me pongo, no llego a todo. A ti te he enviado WordPress, ¿no? Sí, ya he conseguido entrar, pero luego ya como no he sabido qué había que poner, pues ahí me Pero he quedado. has estado en el panel de administración de WordPress, ¿no? Eso lo Sí. has llegado a ver, ¿vale? Sí. A ver, de momento, pues como estaba trasteando un poco lo que eran las páginas, o tampoco he hecho más, he instalado el plugin Yoast SEO, ¿vale? Sí. Ese es el plugin que te obligaría ahora a instalarte, ya no lo vamos a ver más. Simplemente que yo incidir en él para que lo instaléis siempre para trabajar cómo se va a ver vuestra página en Google. Eso es la principal importancia que tiene. Tiene más, pero eso ya sería casi un curso aparte. El artículo que pone David Hill, pues es un enlace a la propia página de Yoast, pues que te enseña todavía más, unas guías todavía más específicas de todo lo que puede hacer por ti la herramienta. Recordad que mientras estamos haciendo la configuración de Yoast SEO me invitaba a poner mi dirección de correo electrónico para que me enviaran ese mismo enlace o incluso guías de manera periódica, ¿vale? Pero bueno, lo único que hemos hecho hasta ahora ha sido eso. El elemento ya lo tienes instalado, ¿vale? Nuria, y tanto a Nuria como a quien más les he compartido el WordPress.
a Patricia, a Ana Cris y a Gema. Pues todas tenéis vuestro WordPress con el Hello, el tema Hello activado y el Elementor activado. Ahora os diré qué otros plugins os invito a instalar ahí, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que yo no hago nada, prefiero escucharte y luego ver los vídeos y hacerlo tranquilamente, porque si no me pierdo. ¿Sabes? O sea, que tú tranquilo que yo ya lo haré. Yo entiendo que si no tenemos dos monitores, pues evidentemente es difícil ver lo que estoy haciendo yo y al mismo tiempo intentar hacerlo uno por sí mismo. Y con 2 monitores también. O sea que... Oye, gracias. Nada, a ti. Pues Antonio, que estoy por aquí, soy Ana. Sí. Miramos, o si te parece bien, no sé, si quieres echarle un ojo a ver cómo, si ves algo raro. Sí, compárteme la pantalla Bueno. y si veo que es fácil solución te lo digo, si no, pues... Vale. ¿Ves ya? Sí, te veo. Vale. ¿Qué te enseñó esto el Windows Defender? ¿Te ha salido alguna advertencia cuando lo has instalado antes? Hoy no, solo fue ayer lo que te he comentado del ransomware. Ayer cuando lo del WordPress Reset, pero ni antes ni después, vamos, porque me había funcionado perfectamente los días anteriores. No sé. Antes te he enviado un pantallazo, digo, a lo mejor aquí, porque no tengo ni idea. Le doy a reglas de entrada. Esto de aquí no sé si puede incluir, pero el Apache sí que se conecta. A ver, ¿sigue bajando abajo? No sé si esto tendría que ponerlo, cambiarlo. No sé. Un segundo, que mire una cosa aquí. Estoy mirando aquí yo una cosa, ¿vale? Al mismo tiempo. Sí. A ver. A ver. Si haces clic en los HTTP server que tienen el signo de prohibido, ¿vale? Sí, aquí. Clic Aquí. derecho. Propiedades. Te sale ya. Sí, da propiedades, a ver. Sí, da ahí a permitir la conexión. Y en el otro igual. A ver, prueba ahora. Luego aquí abajo, pero aquí abajo está correcto, ¿no? Sí, eso está correcto, sí. Pues lo tengo aquí. No. Es que además, si te fijas, no me sale el icono como me salía al principio. Me sale así como oscurillo, pero no sé. O sea, oscuro. Sí, es verdad. Sin icono.
Nada. Bueno, si no, déjalo, que tampoco quiero ocupar el tiempo. No, pero es que a ver. De todas maneras, como ya sé lo que te aparece, ¿vale? Lo que tienes, luego le echo un ojo, ¿vale? Al término de la clase. Sí, sí, mejor, que no quiero No, que me lo pero pierdas. me has enseñado eso Sí, y vale, luego te lo miro específicamente, ¿vale? A ver qué puede ser. vale, gracias. Bueno. Bueno, pues estamos ya todos por ahí. Sigo 15 minutos de descanso. Voy a empezar a compartir pantalla. Y vamos a instalar dos plugins. Estamos ya todos por ahí. Vale. Bueno, pues empiezo, ¿vale? Antes de instalar los plugins, y ya que hemos tocado el tema de las entradas, y como veis, pues el tema de las entradas sí que es donde tenemos que venir a hacer nuestras cosas sin el Elementor, ¿vale? O sea, el Elementor es para páginas estáticas. En el Elementor sí que es verdad que podemos utilizarlo pues para maquetar también y incrustar dentro las entradas que nosotros hagamos desde aquí. Pero si queremos trabajar nuestro blog, donde tenemos que hacerlo es desde el apartado de entradas, que ya hemos visto que es igual que la anterior estructura que hemos visto antes de los bloques y demás las estructuras de Gutenberg, ¿vale? Veis que aquí me sale otra vez el panel de Yoast y aquí yo puedo ir escribiendo y haciendo mi entrada y todo lo que yo quiera, ¿vale? ¿Por qué me quiero detener aquí? Porque aquí hay dos cosas en las que sí hay que tener en cuenta, las categorías y las etiquetas, que estas son cosas nuevas que me diferencian respecto del panel de la página respecto del panel de las páginas. Y es que son atributos que son únicos de las entradas. Es decir, yo cuando quiero escribir aquí una entrada para mi blog, tengo que decidir cómo quiero luego organizar ese tipo de noticias que pongo o ese tipo de informes que yo redacto o ese tipo de contenidos que yo hago. Aquí es donde seguramente la gente se suele hacer mucho más un lío. Imaginaos que yo empiezo aquí a hablar de Yoast SEO, ¿vale? Yoast SEO. SEO. Pues imagina. Bueno, mirad ya aquí cómo se me va quedando, ¿veis? Así es como se vería en Google, que yo quiero mi título que no sea así, sino que lo quiero llamar la atención de otra manera. Pues tan fácil como quitar el título y aquí yo poner el título que yo sea. Descarga aquí la guía oficial de Yoast, por ejemplo, ¿vale? Es otra manera de llamar la entrada. Voy a tener dos títulos optimizados para el SEO, el que yo pongo para Google y el que yo pongo de manera interna. Bueno,
Dicho esto, yo aquí ya me podría hacer una guía de las 10 características principales, cómo se instala, cuánto vale y demás. Imagina que yo tengo un blog que va de marketing digital y digo, bueno, pues esto que va de SEO, tengo dos maneras de categorizarlo. Como categoría, que voy a hablar de SEO, o como una etiqueta, que voy a hablar de SEO. Bueno, pues aquí, muy fácil, mucha gente diría, bueno, pues la nueva categoría, en este caso porque estoy empezando de cero, pues sería SEO, ¿vale? Cuando hable de SEO, todas las entradas que yo hable de SEO, pues voy a venir aquí y las voy a categorizar como SEO. Una vez que ya he creado el nombre de la categoría porque no tenía creado de antes, añado nueva categoría y ya me sale automáticamente marcado. Esta categoría siempre me va a salir aquí. Aquí me van a salir listadas todas las categorías que yo creé de aquí hasta el infinito, ¿vale? De que yo venir aquí y señalar. Que ninguna se corresponde con las que he señalado antes, pues pongo aquí el nombre de la nueva categoría y le añadir nueva categoría y ya está, ¿vale? Que el SEO es muy global. A ver, estoy hablando de un ejemplo muy concreto, pero esto podría ser cualquier tipo de... Esto es perfectamente comparable con cualquier tipo de marketing de contenidos. Ahora es de bodas, de ropa, de productos electrónicos, de lo que quieras. En este caso, pues por un tema que conozco yo más. Pero bueno, pues que el SEO es un tema muy global, pues seguramente pueda tener subcategorías, pues no pasa nada. Pongo herramientas gratuitas de SEO y digo, bueno, es una subcategoría de SEO, ¿vale? En nueva categoría y entonces ya aquí me sale que va a estar en la categoría de herramientas gratuitas de SEO y de SEO. Y efectivamente, aunque sea una subcategoría, podría decir yo que, bueno, simplemente quiero que este artículo aparezca en la categoría de herramientas gratuitas. No creo que cuando hable de SEO en la página que me lista todos los artículos que yo he hablado de SEO, me liste este artículo, ¿vale? Quiero que solamente este artículo aparezca listado en la subcategoría de herramientas gratuitas, aunque sea una categoría hijo de esta categoría superior, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es muy dado a los contenidos duplicados. Si nosotros empezamos yo aquí a crear una subcategoría de la subcategoría, imaginad, y tengo todas las categorías marcadas, es decir, quiero que mi misma entrada aparezca listado tanto en la sección que hablo de SEO en general, como en la sección que aparezco de herramientas gratuitas SEO, como en la sección que hablo de plugins de SEO. Pues al final tendría el mismo contenido duplicado X veces. Por eso yo recomiendo pues tener listados los artículos o vuestras entradas en una o dos categorías a lo sumo. Si queremos listarlos en más, nos tendríamos que meter ya un pelín más técnicos en cuanto a SEO, en cuanto en los mapas de web, decir, oye, lístame, no me rastres las páginas que están categorizadas en esta categoría, que están organizadas en esta categoría. En fin, sería una complicación. Yo creo que para los que estamos aquí, para la mayoría de negocios, con esto es suficiente saberlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es una categoría que, bueno, yo imagino que yo voy a tener mi página de blog, que yo quiero que mi página de profesional sea eminentemente un blog, ¿vale? O sea, que mi portada, mi página de entrada sea la de por defecto, es decir, mis últimas entradas publicadas de manera cronológica inversa, es decir, que la primera entrada sea la más reciente, como en cualquier tipo de noticiario, ¿vale? de diario digital. Recordad que si queremos hacer una página de empresa que no tenga blog o que el blog sea secundario y queremos una página de inicio maquetada 100% con el elemento y una página más llamativa y una página más estática, tendremos que ir a los ajustes y en el apartado de lectura decir, oye, quiero que mi página de inicio no sean mis últimas entradas, sino que sea la página X, la que he creado antes al principio de la clase que era bienvenidos, pues bueno, quiero que mi página de inicio sea bienvenidos, no sea el Hola Mundo y las sucesivas entradas, ¿vale? Lo digo así a nivel de hilar unos contenidos con otros. Bueno, pues bueno, estos son lo que son las categorías y aquí viene donde la matan, que es el tema de las etiquetas. Que en las etiquetas es lo que quizás estamos muy acostumbrados a ver en todo tipo de blogs, la clásica nube de etiquetas, ¿vale? Todo palabras sueltas, todo palabras clave y demás.
¿qué ocurre? Que al final lo que hacemos es contenido duplicado. Todo lo que, al final, pensad que WordPress son páginas que se generan de manera dinámica, ¿vale? Pero me ofrece al final una página estática. Recordad cómo funcionaba WordPress. Cogía el PHP, cogía en la cabecera de un lado, el panel lateral de otro, el pie de la página de otro, por diferentes códigos, cogía luego el texto que yo escribo aquí y en un segundo, después de hacer esa consulta a la base de datos, me componía la página y era la que mostraba al usuario, ¿vale? O sea, esa página en realidad se ha creado en el instante en que ha querido ser consultada, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que si yo tengo mi página categorizada organizada en dos categorías diferentes y encima yo aquí me encargo de poner que la etiqueta sea otra vez SEO, ¿vale? Incluso puedo poner herramientas SEO, pues quiere decir que al final para Google puede dar lugar a que esta misma entrada que yo he creado una sola vez, que la estoy haciendo ahora y le voy a dar a publicar y va a estar una vez creada, va a ser posible acceder a ella por 4 maneras diferentes. Bueno, por 5, por el enlace directo que yo ponga aquí, es decir, por la entrada, por el slug, ¿vale? Entonces sería el enlace principal a mi entrada, el enlace directo a mi página o entrada, y luego podría acceder también a través de la sección que me crea automáticamente de la categoría SEO, es decir, pues mi dominio.com/categorías/SEO/ luego esta página aparecería listada dentro de todas las, bueno, aparecería listada como una página más de todas las que están organizadas dentro de la categoría SEO, pero también dentro de un listado de todas las entradas que yo he hecho hablando de herramientas gratuitas para SEO. Y luego, además, se podría llegar también aparecería listado automáticamente en la lista de etiquetas, de la lista de etiquetas de SEO o de herramientas gratuitas. Es decir, si yo he puesto aquí SEO como etiqueta y SEO como categoría, va a estar 2 veces listada la misma entrada. Y encima, herramientas gratuitas SEO también como etiqueta y como categoría, pues al final voy a tener un contenido 5 veces duplicado. Pues eso a nivel de SEO es horrible. Por eso el tema de las etiquetas, yo recomiendo que hay que estar muy necesitado para, a nivel de SEO, tener una estrategia muy, muy bien pensada para perder tiempo en las etiquetas. Aquí la etiqueta que sí que sería una buena etiqueta para esta entrada, pues podría ser Yoast SEO. ¿Vale? Porque una cosa será la categoría. Yo puedo hablar de herramientas gratuitas SEO, ¿vale? Me parece bien que esté ahí enlistado. Y otra cosa es que esté en una etiqueta, perdón, de nombre completamente diferente a una categoría. No repitamos los nombres de las etiquetas a nombres que ya existen como categorías, ¿vale? O sea, si hemos de duplicar contenido, queremos tener todo tan organizado 20 veces, pues qué menos que no repitamos los nombres de las etiquetas por los nombres de las categorías, ¿vale? Las categorías es una manera de organizar de manera más jerárquica y las etiquetas es todo al mismo nivel, o sea, es todo más anárquico. Son palabras claves sueltas y todas las entradas que comparten esa palabra clave. O sea, si tengo una tienda de zapatos, pues bueno, y quiero hablar de zapatillas, pues una categoría podría ser zapatillas deportivas, otra mocasines y demás. Y luego si quiero pues crear una subcategoría de zapatillas deportivas, si hablo de Adidas, pues bueno, pues pongo categoría Adidas. Y luego en etiquetas, si quiero, pues puedo poner zapatillas con cordones o zapatillas, yo qué sé, baratas, o zapatillas, yo qué sé, o directamente la marca de la etiqueta concreta de esa zapatilla. O sea, cosas mucho más específicas, ¿vale? Mucho más específicas, pero que yo tenga en mente volver a hablar de ellas, porque si voy a crear una etiqueta para solamente hablar una vez de eso, pues si voy a tener mi contenido duplicado de manera absurda. Va a estar mi página o entrada, perdón, como una página o entrada individual, pero encima va a estar listado, para que haya luego una lista en paralelo en la que solo haya un elemento en la lista. O sea, si voy a tener me va a crear una URL en la que va a ser mi dominio.com/categoría o /tags, que es como la taxonomía que hace por defecto WordPress de las etiquetas.
Entonces, aparecería listada mi página. ¿Para qué quiero que haya una lista en la que solo aparezca una entrada de la única vez que yo hablé del YoASEO? Pues si solo voy a hablar de YoASEO una única vez en mi vida, pues no pongo la etiqueta. Lo dejo organizado como categoría y ya está, ¿vale? Ahora, que tengo previsto hablar mucho más del YoASEO, pues bueno, pues entonces sí que creo la etiqueta YoASEO. Es más, incluso igual me convendría, si voy a hacer un monográfico del YoASEO, pues crear su propia categoría, ¿vale? Pero pensar en eso, que las categorías es a nivel jerárquico, ¿vale? Te organiza todo de una manera mucho más jerárquica a nivel de emplear módulos con el Elementor. Decir, oye, muéstrame aquí las 3 últimas entradas de la categoría herramientas gratuitas SEO. Entonces, en esa página, en ese módulo, en esa sección, me va a mostrar los 3 últimos posts de la categoría que yo he dicho que me los muestre. Pero por etiqueta, pues es todo mucho más anárquico, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Esto solo se da, ya digo, en el tema de las entradas. Es lo único en lo que tendríais que reparar. Volviendo a los plugins, que es donde quería continuar antes. Bueno, pues ahora a los plugins que quiero recomendados para instalaros son 2. Buscar Elementor. Y no sé quién me lo comentaba antes, que al principio de la clase, si vamos a ver hoy cómo implementar nuevas funcionalidades al Elementor, que nos viene un poco pelado, ¿vale? Pues sería el Essential Add-ons for Elementor, ¿vale? Recomiendo que os instaléis este. ¿Qué va a hacer? Que, bueno, va a añadir nuevos módulos, nuevos widgets en mi panel izquierdo dentro de Elementor, que voy a poder coger, arrastrar y soltar donde yo quiera, ¿vale? Que no son propios del Elementor, no los han desarrollado los desarrolladores del Elementor, sino es otro desarrollador, ¿vale? Pero bueno, voy a tener muy fácilmente en todo momento la opción, igual que si fuera con Elementor, elegir un widget, un elemento que me parece curioso y hago pues arrastrar y soltar, ¿vale? Con su propio panel de contenido, de estilo y avanzado, ¿vale? Ahora veremos ejemplos de ello. ¿Por qué viene bien esto? Porque el Elementor gratuito, ya digo, está capado como pudisteis ver. Veíamos que había un subpanel que ponía Pro, es decir, ponía todos los elementos que si yo quería arrastrarlos y soltarlos, debería pasar por caja. Esta es una manera de que tendremos elementos nuevos en nuestro Elementor, ¿vale? Elementos que si no tendríamos que pagar por ellos, pero que en cualquier caso, ya digo, la compatibilidad, pues sí, están muy bien logrados los elementos, no hay fallos de ningún tipo, yo no he detectado ninguno, pero eso que tenemos un plugin más activo, eso podéis tener en cuenta quizá a nivel de optimización o de rendimiento de vuestro sitio web, ¿vale? Tener en cuenta que esto es un plugin más que está ahora mismo funcionando en nuestra web. Bueno, pues una vez que hemos añadido si voy a crear una nueva página, añadir nueva. Voy a editar con Elementor. ¿Veis? Bueno, pues es el lienzo en blanco clásico que nos hemos acostumbrado a ver. Estos son los elementos que nos incluía Elementor y estos son los Pro, los que hay que pagar. Si queremos incluirlos, aquí más elementos que son gratuitos. Ya digo, con los gratuitos yo creo que no tendríamos ningún problema ninguno, ¿vale? Para tener una página web perfectamente profesional. Por luego a nivel estético, ahí sí que no está capado casi el Elementor, ¿vale? Y si seguimos bajando, veis que me ha añadido un nuevo panel de Essential Add-ons, que es como se llama el plugin que acabamos de instalar. Y todos estos plugins, también el Essential Add-ons también es freemium, es decir, tiene sus propios elementos que son gratuitos, ¿vale? Este quizá está muy centrado en lo que son los
formularios de contacto, pero, por ejemplo, el tema de la cuenta atrás, que creo que el Elementor por defecto hay que pasar por la versión Pro si queremos incluir el widget de la cuenta atrás, pero también tiene otros widgets que son de pago, ¿vale? Tiene otros que los ha desarrollado un poco más y que, bueno, si los quieres, pagas. Aquí veremos que habrá elementos que sean un poco, que harán las mismas funciones quizá que nos hacen ya elementos básicos del Elementor, ¿vale? Widgets básicos, pues seguramente, tal como el encabezado y demás, o las pestañas, pues seguramente el Elementor básico ya podríamos hacer prácticamente lo mismo. Pero hay cosas que no, hay widgets que son completamente nuevos y nuevas funcionalidades, que es soltar, es arrastrar y soltar, ¿vale? Ayer donde nos quedamos era el tema de en los widgets básicos, que era el encabezado, la sección interior y demás. Recordad, a modo de repaso, yo ahora mismo tengo esto en blanco, lo que hacer aquí es añadir una nueva sección donde elegía yo la estructura, poner 3 si quiero, que esto lo puedo mover como yo quiera, ¿vale? Que si hago control Z me vuelvo para atrás igualmente, o sea, esto es, creo que me lo comentaba Aaron ayer, que lo comenté al final de la clase, pues alguien se había ido. Aquí abajo, en el historial, tenemos en todo momento los cambios que hemos hecho en orden cronológico, ¿vale? Podemos viajar en el tiempo y si estoy aquí durante un buen rato cogiendo y cambiando los elementos de sitio, haciendo clic aquí en historial, me va a decir qué es lo último que he hecho. Pues, y puedo volver atrás en el tiempo y decir, oye, que es que aquí me complico la vida con un widget, empiezo a tocar cosas que no debería, no sé qué he hecho. Pues en vez de eliminar, pues puedo ir hacia atrás poco a poco o dar un salto un poco más grande, ¿vale? Incluso una vez que he dado el salto, podría volver a regresar hacia adelante, ¿vale? Que vuelvo atrás, pues. Bueno, aquí tengo mi sección. Ayer os comenté pues lo que eran los elementos, como cualquier tipo de elemento se dividía, no estaba la opción de configurar el propio contenido, el estilo y el modo avanzado. Recordar aquí lo principal o de lo principal era lo de la adaptabilidad, ¿vale? Recordar si queríamos que se viera en móvil o que no se viera en móvil. Esto es muy importante, los efectos de movimiento y demás. O sea que lo de avanzado no lo consideremos un obstáculo, ¿vale? En plan, de, yo he tocado el contenido, yo le he puesto forma, le he puesto colores y demás, y el modo avanzado parece que es para desarrolladores mucho más avanzados. Pues no, visitad siempre este tercer panel, ¿vale? Bueno, nos quedamos por aquí, añadimos imágenes y demás, vimos que cada elemento tenía las funcionalidades o las opciones de edición cambiaban según el tipo de elemento que teníamos en mente. Dijimos que además que no solo los elementos, sino que las propias columnas también tenían sus propias opciones que podíamos trasladar, como yo he hecho arrastrar con el cursor, o directamente cambiando el ancho de la columna aquí de manera manual, ¿vale? Cambiar la alineación de los contenidos, que es vertical, horizontal y demás. Esto al final es todo estar tocando. Podemos cambiar el color de fondo de la columna en sí. Si yo cambio, por ejemplo, el color del elemento, fijaos el cuadrado azul que me sale alrededor. Esto lo que me está marcando es el límite de edición. Si yo ahora quiero cambiar el fondo del encabezado, sí, voy a cambiar el color, pero se me va a quedar aquí esto en blanco. Me alcanza hasta donde me alcanza el elemento, ¿vale? Si quiero la columna que sea más un color específico, pues recordad. Podéis poner el color que queráis, un poco al encabezado, y aquí ya puedo cambiar el estilo, dar el color que yo quiera y demás. ¿Vale? Creo que lo que sí que no vimos era el tipo de las secciones, de las posibilidades de edición de las secciones. ¿Vale? Si hago clic en editar sección, recordad que esto me valía también para mover las columnas de sitio, ahora porque no tengo más, pero podría moverlo como yo quisiera. Aquí me da ya otras
tres diferentes opciones o tres diferentes fases en las que tengo que empezar a modificar cada sección. El ancho del contenido, si es ancho contenido o ancho completo. ¿Para qué me puede venir bien el ancho completo? Para tema de imágenes, ¿vale? Que me ocupe la imagen todo el ancho de la pantalla, ¿vale? En cualquier caso, yo puedo esto estirarlo como yo quiera en todo momento, ¿vale? Aquí puedo manejar también el espacio que hay entre la capa inferior. O sea, todo lo que hay, siempre que en el panel de opciones siempre voy a poder manejar de alguna manera ediciones que van a afectar a lo que está una capa por debajo, ¿vale? Al final es todo a nivel jerárquico, sección, columnas y elementos. Pues en este caso, el espacio entre columnas, pues que sea más angosto, que sea más extendido. Fijaros ya cómo automáticamente me cambia todo en tiempo real, ¿vale? Vemos aquí también que el plugin que acabo de instalar me añade también sus propias opciones, ¿vale? Seguramente muchas de ellas, que me lo vais a distinguir por el propio icono del plugin, me va a decir que sí, que son muy bonitas, pero que pague el plugin, el freemium, ¿vale? Que pague la licencia de freemium. Pues bueno, yo no os recomiendo, si es de pagar un plugin, que sea el Elementor Pro, ¿vale? La estructura, aquí también puedo volver a retocar la estructura, me daba la opción de cambiar la estructura a inicio cuando la he añadido, pero aquí otra vez me da la opción de modificar la estructura de una manera un poco más predefinida. Quizá me pongo aquí a tocar proporciones y ya he perdido la noción de que es un 27,2% de ancho una, otra un 13,7%, cosas súper raras. Pues bueno, esta es la manera quizá de igualarlo un poco todo, ¿vale? De volver atrás y que tenga un poco más de armonía, ¿vale? En cuanto al estilo, aquí es donde puedo poner imágenes de fondo, por ejemplo. Puedo poner aquí tipo de fondo, clásico, degradado, vídeo o incluso un pase de diapositivas, imágenes que vayan pasando una tras otra. En la capa de fondo, pues lo mismo. El borde, el divisor de la forma. Esto quizá es una de las cosas que más se recurren en cuanto a diseños un poco más llamativos. Es el tipo de, a ver si lo puedo ver aquí. ¿Veis? Este tipo de elementos decorativos, ¿vale? En los divisores de forma, con esto podemos jugar de 40.000 maneras. Os voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, cojo triángulo asimétrico, ¿vale? O color rojo. Pongo el alto que sea así. Por ejemplo, yo ahora aquí encima creará una nueva sección. Voy a poner aquí una nueva sección. Aquí, que sea completamente rojo. Voy al panel de edición de esa sección de arriba, que sea rojo. Voy a estilo, porque quiero cambiar el estilo, quiero cambiar los colores. Pongo que sea... Aquí puedo poner una imagen, por ejemplo. Voy a elegir una. Tengo por aquí. Esta me parece que es chula. Bueno. A ver. Vale. La disposición. A ver. Quiero poner aquí texto. Aquí podría poner texto, pues. Por ejemplo. El estilo es blanco, pero recordad que aquí yo luego tenía la opción en tipografía de poner aquí tantas cosas como yo quisiera. Recordad la altura de la línea y demás. La manera de conseguir alturas en secciones y demás, pues ya son variadas. Puedes aumentar el ancho el alto de las columnas, el alto de los módulos y demás. Esto al final es todo como vosotros queráis, ¿vale? En cualquier caso. Yo quiero poner avanzado. Bien. A ver, en orden.
Imagina que ahora ya, claro, fijaos, esto lo quiero poner para que veáis que aunque yo tenga aquí el elemento muy alto, recordad que el poder de edición va a ser lo que me marca en todo momento el cuadradico este azul, ¿vale? Si yo ahora pongo esto súper blanco de una manera un poco anárquica, ¿vale? Para que veamos hasta dónde alcanza. A ver. Fijar hasta qué punto pues, se superponen unas capas respecto de las otras. Eso lo tenéis que tener muy claro, que todas las capas al final se pueden llegar a superponer unas respecto de otras, ¿vale? Yo a lo que quería llegar era a que en la sección de abajo, por ejemplo, donde he puesto en el divisor de forma, este triángulo pues me puede servir pues para llamar la atención y para si tengo, por ejemplo, una página de one page, pues puedo invitar a, solo por el propio diseño de la división de forma, a invitar a seguir a hacer scroll hacia abajo, ¿vale? Porque es una flecha hacia abajo. Esto casi sería neuromarketing en este sentido, pero puedo hacer tantas formas como yo quiera, que si curvas, que si olas, si tengo una agencia de viajes, puedo cambiar. Pues fijaros hasta qué punto este elemento de la división de forma yo creo que es muy recurrido cuando la gente utiliza el elemento, ¿vale? Para dividir unas secciones de otras, el intentar fusionar unas secciones con otras y darle un poco de armonía. Puedo además aquí jugar con el ancho, con el alto, hasta qué punto puedo dar la vuelta, invertir, traer al frente. ¿Veis? Aquí hablo de la tridimensionalidad que me da la opción en Elementor, de incorporar, ya que se van a superponer, decidir cuál va a ser preeminente respecto a los de alrededor, ¿vale? Ya digo, el divisor de forma yo creo que es muy, muy interesante. Y en avanzado, pues igual que teníamos efectos de movimiento de las secciones, pues de las columnas y de los elementos, pues aquí igual. Recordad que los efectos de movimiento, no pongamos efectos de movimiento al elemento, luego a la columna y luego a la sección, porque esto se puede montar, vamos, al final se come recursos y puede ser todo demasiado festivo, ¿vale? Pero intentar siempre tener en mente qué es lo que queréis animar cuando vayáis a maquetar una página web. Claro, lo que estamos haciendo ahora, fijaos, con el tema de los textos, dando color a los textos y pudiendo elegir el estilo de cada texto, y esto lo puedo mover una columna dentro de una sección a otra sección completamente diferente. ¿Veis? Claro, ya me adapta a los atributos que yo le he dado a la columna que yo tenía arriba, ¿vale? Y claro, me desplaza como buenamente puede los elementos que yo tengo. No puedo arrastrar una columna encima de otra, me va a suplantar la columna, me va a intentar ajustar todo como buenamente pueda, ¿vale? Pero que tenemos siempre esa libertad de arrastrar y soltar donde queramos. Siempre que haya una sección por medio, vamos a poder soltar ahí todo lo que queramos. En cualquier caso, recordad también, aquí lo estoy haciendo de lienzo, pero a modo de recordar lo que vimos ayer, podemos, si además creamos ayer vuestra cuenta de Elementor, podemos venir aquí en cualquier momento y decir, oye, que es que prefiero ir a una página ya súper creada y empezar a cambiar cosas o ver cómo está maquetada, ver qué cosas ha tocado esa herramienta o esa plantilla para yo también caer en la cuenta. Esto me puede venir sobre todo eso a nivel de inspiración, ¿no? Ya no a nivel de cambiar una cosa por otra, sino decir, joder, ¿y este efecto cómo lo ha hecho? Pues seleccionamos la sección y vamos a poder automáticamente ver en el panel de la izquierda qué cosas hay que están tocadas, todas las que terminen por defecto tocadas, ¿vale? En este caso, lo que me quería centrar ahora era en los ajustes globales, porque estamos siempre en los elementos individuales, están también, perdón, los ajustes del sitio. Aquí en los ajustes del sitio, repito cómo he llegado hasta aquí. ¿Vale? Sigo haciendo clic, estamos aquí, arriba a la izquierda, ajustes del sitio.
Y aquí es donde puedo tocar yo los colores globales que van a ser comunes a todas las páginas, el tipo de fuentes globales, la tipografía, los botones. Es una manera de que luego cada vez que quiero arrastrar un botón y soltarlo, si quiero al final siempre utilizar el mismo estilo para cada botón, que no tenga que hacer editar un botón uno por uno o editar una columna una por una, sobre todo si encima tenemos con colores corporativos. Y aquí porque he cogido el rojo y he ido para hacerlo rápido, he ido al color más rojo de todos, ¿vale? Siempre voy a poner el mismo, pero si tenemos un color específico, pues sí tengo que estar pendiente de poner el color exacto de cada elemento que quiero que mantengan la identidad corporativa de mi empresa, pues sería un coñazo. Pues para eso tenemos los ajustes del sitio, donde aquí podemos en colores globales decir cuáles queremos que sean los colores globales por defecto, ¿vale? El color principal, cuál es el color secundario, cuál es el color de texto y cuando elija que un texto tenga énfasis, cuando me dé esa opción, pues el color que va a preponderar, ¿vale? ¿Puedo añadir más colores? Pues puedo añadir más colores si quisiera. Las fuentes globales, lo mismo. ¿Qué tipo de fuentes, qué tipo de fuente y en qué tamaño quiero que sea la fuente principal, ¿vale? Con las mismas opciones de estilo que puedo hacer de manera individual una a una, ¿vale? Cada elemento de texto puedo hacerlo de manera individual, pero por defecto, cuando yo arrastre y suelte, es donde me va a coger el estilo va a ser de las fuentes globales, ¿vale? La tipografía, digo, los botones, lo mismo. Yo decía, cada vez que arrastre un botón, yo quiero que tenga ya este tipo de letra, que tenga sombra, que tenga este color de texto, que tenga color de fondo. Entonces, aquí ir botón a botón, ¿vale? Pues son los campos de formulario. En este caso, como el formulario creo que no viene por defecto metido en el Pro, pero bueno, en cualquier caso, si lo tuviéramos activado, nos permitiría hacer eso, ahorrarnos tiempo. Esto se trata de ahorrarnos tiempo y que si luego tengo que cambiar los colores de manera global, lo puedo hacer desde aquí. Y ahora porque quiero que todos mantengan el mismo estilo una vez que coja, arrastre y suelte. Digo, vale, no me preocupo. Pero si luego dentro de un año cambio los colores corporativos o quiero apostar por otra línea de colores o otro tipo de fuentes, pues vengo aquí. Y si no lo he tocado luego en elementos individuales, ¿vale? Si luego no he ido a los elementos individuales y los he modificado de manera individual, me va a respetar los estilos visuales globales, ¿vale? Esto es importante. Si luego quiero cambiar a futuro, los cambios que yo hago aquí automáticamente me los va a aplicar en todo el sitio web, salvo que individualmente haya ido luego, después de aplicar esto a cada elemento y decir, oye, no, yo te he dicho aquí yo que seas Arial, pero tú vas a ser letra cómic. Pues si lo he puesto así, esa letra, aunque luego yo ponga aquí otro tipo de letra, esa letra no se va a modificar, se va a quedar con la que yo puse de manera secundaria. Si no lo tocamos, me lo cogerá de aquí, ¿vale? Ya que estamos con el tipo de las fuentes, y como me parecía importante la pregunta que hizo ayer una compañera vuestra, oye, que es que las fuentes que me aparecen aquí, que ya de por sí son muchas, la verdad que es que son muchas fuentes las que podemos elegir, pero que no se corresponde ninguna pues con mi propia identidad, con mi manual de estilo, con mi propio logotipo. ¿Cómo se pueden añadir fuentes personalizadas? Bueno, pues para eso tenemos dos opciones. Con el Elementor Pro es mucho más sencillo, ¿vale? Con el Elementor gratuito, pues podemos saber ya cómo van a quedar. Os voy a decir qué otro plugin tenemos disponible. A ver, salgo aquí al escritorio. Bueno, aquí en el escritorio voy a plugins, añadir nuevo, no sé si lo tengo añadido. A ver, sí, vale. Vale, os voy a decir qué plugin tenéis que instalar. Yo ya lo tengo instalado. Custom Fonts, ¿vale? Fuentes personalizadas. Es el plugin que tendríais que añadir, instalar y activar en vuestro WordPress si queréis subir fuentes que tenéis propias, ¿vale? Custom Fonts es el plugin que tenéis que instalar,
¿vale? No sé si seguramente sea algo más puntual, no creo que sea genérico quizá esta necesidad, pero está bien saberla, de que no tenemos que mover al palo de las fuentes que me deja elementos, sino que en cualquier momento podemos instalar las fuentes que nosotros queramos. ¿Que no me gusta ninguna de las que me vienen? ¿Dónde se descargan fuentes? Pues bueno, hay repositorios de fuentes en 200.000 sitios, ¿vale? Esta una es una fonts, ¿vale? Esto es un repositorio entre tantos que hay donde podemos descargar fuentes de manera gratuita. Eso sí, hay algunas que son gratuitas para uso personal y otras que son gratuitas para uso personal y hay que pagar si las queremos para uso comercial. No nos metamos en un lío y es tan fácil como poner Free Fonts Commercial Use, ¿vale? Y me va a dirigir a lo mismo al mismo repositorio de fuentes, pero que son gratuitas para uso comercial, es decir, para usar en nuestra página web, que evidentemente en nuestra página web de negocio va a tener un uso comercial, ¿vale? Pues vamos aquí, fuentes de libre uso comercial y elegimos aquí pues entre todas las que hay, ¿vale? Que hay muchísimas. Podemos aquí ya filtrar como queramos, ¿vale? Elegimos la que queramos o la que ya teníamos instalada en nuestro ordenador y una vez que hemos instalado y activado el plugin, venimos a apariencia y en fuentes personalizadas. ¿Veis cómo este plugin se ha instalado no en una nueva sección, sino tiene lógica que es donde la manera de encontrarlo es en apariencia y fuentes personalizadas. Y aquí, en fuentes personalizadas, es donde tenéis que dar un nombre a la fuente que queréis instalar, ¿vale? A esto lo tenéis que ponerle vosotros el nombre, pues os recomiendo que le pongáis el nombre de la fuente que ya conocéis. Y aquí decís, bueno, ¿y estas casillas qué significan? Bueno, pues son diferentes extensiones, diferentes tipos de formatos de fuentes, ¿vale? Están listadas de mayor a menor recomendación, porque las WOV2 pues están más comprimidas, ocupan menos, pues quizá consumen menos recursos y demás, ¿vale? Seguramente las que todos vais a encontrar en vuestro ordenador son las TTF, ¿vale? Yo, por ejemplo, me he descargado antes una fuente para hacer la prueba, me la he descargado desde aquí, creo que era estará por aquí la Carbon. Me he descargado yo, un segundo. Bueno, una de estas, no me acuerdo cuál era. Le he dado a descargar, la he descomprimido porque te descargas un WinZip, le he dado a descomprimir y es tan fácil como luego venir aquí y decir, bueno, pues mi fuente, que ya digo, principalmente van a ser TTF, seguramente, los repositorios. Esta es la letra que me he descargado, la Carbon, la he descomprimido, me saca estos archivos y estos son los tipos de archivo de esa fuente, ¿vale? Son dos, pues he cogido pues una o la otra, mismo me da. Los tips suelen incluir varios tipos, pues está la normal, la negrita o la cursiva y demás. Suelen incluir ya variantes en los propios paquetes de la misma fuente, ¿vale? Pues ya cojo esta, la subo, voy a seleccionar, se sube como un medio, ¿vale? Va a la biblioteca de medios, se ha subido como un medio. Y aquí puedo poner, pues, Carbon 2, el nombre que yo quiera. Puedo poner aquí el nombre de mi empresa, porque si es la fuente corporativa, doy a añadir nueva fuente y ya está. Y ya la tendría subida a mi WordPress, ¿vale? Y esa fuente ya está esperando a que la llame para ser utilizada. ¿Por qué os he querido poner este plugin? Ya digo, primero, el Elementor Pro es similar. Si tuviéramos el Elementor Pro, donde veríamos estas opciones de subir estas fuentes de una versión a otra, lo encontraríamos aquí. En el Elementor saldría aquí una nueva casilla de fuentes personalizadas, ¿vale? Es el que quizá más se parece, este plugin siendo gratuito y el más extendido, es el que más se parece al propio que incluiría el Elementor Pro, ¿vale? O sea, veríais lo mismo, lo único que en vez de apariencia fuentes personalizadas estaría en Elementor fuentes personalizadas, pero sería prácticamente el mismo panel. Elegiríais una fuente, la subiríais y ya está. Y bueno, una vez que la tienes aquí activada, pues si yo vuelvo a mi página, a ver si...
Vuelvo a mi página, esta por ejemplo, lo mismo me da. No, entrar con Elementor. Esta es una que he hecho antes, como estoy haciendo una sobre la otra, lo mismo me da, pero en cualquier caso lo que me importa es que yo ahora cojo aquí el encabezado, por ejemplo, y aquí me va a dar la opción, tanto en estilo, elegir la tipografía, en la familia las que vienen por defecto, y arriba a la derecha veis que me ha añadido la casilla personalizado. Aquí me van a salir las fuentes personalizadas que yo me haya subido, ¿vale? Que si pongo esta, automáticamente me la va a coger. E incluso también en ajustes del sitio, en fuentes globales, también aquí me va a aparecer en cualquier sitio, ¿vale? Puede hacer en cualquier momento. Aquí, como ya le he dado la opción antes, pues me está superponiendo una sobre la otra. Pero bueno, que sepáis que la fuente la vais a poder llamar tanto a nivel global como a nivel de elementos, ¿vale? Y esto, pues como salió la duda ayer, pues lo quería resolver. Bueno, estábamos con Elementor. Seguiremos añadiendo módulos. Me quiero centrar ahora en lo que son los formularios de contacto, ¿vale? Que parece que es clave. Pues para los formularios de contacto tenéis que añadir este plugin para hacerlo de manera sencilla, que es el Contact Form WP Forms, el del osito, ¿vale? Este es el que vamos a utilizar. Ya digo, hay muchos. Esto también es todo lo que nos queramos complicar. Los hay mucho más avanzados. Ese también es freemium, es decir, que para un formulario de contacto básico es suficiente. Vemos que también el propio plugin tiene una extensión pues, para darle formato, para que nos dé la posibilidad de cambiarle los colores y demás, ¿vale? No me quiero meter ya en eso porque eso sería un ladrón de tiempo total. Pero que sepamos eso, que no vamos a estar en el básico, si que luego queremos que nos hagan opciones de modificar colores y demás, pues instalaríamos el styler, ¿vale? Una vez que lo hemos instalado, pues lo activamos. Y aquí, pues, lo bueno que tiene, igual que el Elementor, los que son súper extendidos, pues bueno, seguramente muchos lo han conseguido también por la facilidad que tienen de ser configurados, ¿vale? Me saldrá esta ventana y aquí ya me da la opción de ir a leer la guía completa, que creo que está en inglés, o crear nuestro primer formulario. Sigo bajando y veo pues todas las características y extensiones que me ofrece. Algunas de estas, ya digo, son premium, es decir, pues pueden ser premium las de lógica. Si tú, por ejemplo, estás ofreciendo cursos yo qué sé, de yoga y dices tú, bueno, pues quiero ofrecer cursos de yoga y en el formulario quiero que ponga mañanas o tardes. Entonces, cuando la gente seleccione mañanas, que se le abra el desplegable de los diferentes horarios que hay de mañanas. Y la gente selecciona tardes, que se le abra un desplegable en el que salgan los diferentes horarios de tardes. Pues bueno, eso sería una condición lógica. Si seleccionas esto, que haga esto. ¿Vale? En el formulario básico no. Si queremos esa funcionalidad, tendríamos que morir al palo y hacer uno o comprar la licencia de pago o el Elementor Pro, que nos va a facilitar ese tipo de cosas seguramente mucho más. El Divi, por ejemplo, sí que es seguramente uno de los factores diferenciales de Divi respecto al Elementor, es que Divi sí que tiene incorporado ya por defecto su propio formulario ya con sus condiciones lógicas y demás. Se pueden complicar los formularios todo lo que queramos. Pero claro, ya has pagado por el Divi, ahí estamos. Si puestos a pagar, pues al final es todo muy equiparable, ¿vale? Bueno, fijaos que el Pro pues son $200 al año, que al final ya es dinero, ¿vale? Pero claro, si queremos crear formularios de pago, gestión de registros y conseguir sondeos, encuestas, quién abandona el formulario y demás, pues si queremos monitorizar todo esto, pues es lo que tenemos. Si queremos un formulario de contacto básico, como el que tiene el 80% de las empresas, pues con esto igual es suficiente. Bueno, pues vamos a crear tu primer formulario. Hacemos clic aquí.
Y aquí ya podemos poner el nombre del formulario que queremos. ¿Vale? Las opciones que me brinda es hacer un formulario en blanco, es decir, el lienzo, formulario de contacto simple, formulario de registro al boletín, formulario de sugerencias. Bueno, donde me voy a centrar yo es en el formulario de contacto simple. ¿Vale? El formulario de contacto simple y ya me va a venir predefinido. ¿Veis? Automáticamente ya me sale el nombre de mi formulario de contacto con las casillas nombre y apellidos, correo electrónico, comentario, mensaje y el botón de enviar. Aquí a la izquierda es que al final veis que es todo, tiene toda la misma base estética. El panel desplegable a la izquierda de arrastrar y soltar o de hacer clic y que se vayan añadiendo. O sea que al final la mecánica es siempre la misma. Pues bueno, aquí puedo seguir añadiendo tantos campos como yo quiera, ¿vale? Es que quiero que me añadan el número de teléfono. Pues hago clic aquí, lo he añadido 2 veces, perdón. Y aquí le estoy dando la orden al formulario de contacto de que aquí la gente solo puede insertar números, que dé error o que no deje completar el formulario si la gente no va a poner números, porque yo estoy pidiendo un número de teléfono. Vemos que otros campos que son más elegantes o que están mejor predefinidos o mejor programados, pues ya son de pago, ¿vale? Te los ponen aquí ya un poco difuminados. Pero bueno, con números me puede funcionar suficiente para conseguir un teléfono. ¿Qué pasa con el apartado de números? Que bueno, si yo hago clic aquí en editar, por ejemplo, pues sí, en números la gente me puede poner aquí 200 números, ¿vale? Pero si activara la opción de pago y pusiera teléfono, ya puedo calcular el formulario de que los números sean de teléfono, que sean 9 dígitos o 12 dígitos o los que sea y demás, ¿vale? Aquí yo puedo poner números todos los que yo quiera y más. Y bueno, si hago clic en cada uno de estos elementos, veis que aquí también cambian las opciones del panel de la izquierda. Puedo elegir, la etiqueta es como encabeza la casilla, ¿vale? Si yo aquí puedo poner mensaje, y es lo que se va a ver en el formulario de contacto, ¿vale? La etiqueta es el título, el encabezamiento que yo pongo a cada casilla que está por debajo, ¿vale? En la descripción, pues quiero aclarar algo más de la casilla que hay que completar arriba y si es obligatorio o es opcional. Si es obligatorio, me va a marcar con un asterisco en rojo, que no es obligatorio, tal como este, pues me dice ya no sale el asterisco en rojo. Creo que esto ya es casi una práctica súper extendida que ya estamos todos acostumbrados a. Cuando vemos un formulario con asteriscos en rojo ya estamos acostumbrados a que esos formularios son obligatorios, ¿vale? Pues aquí ya no hace falta que me complique más, ¿vale? Si quiero que el tamaño del campo pues que sea más pequeño, sea más grande o sea mediano, pues bueno, esto va a afectar sobre todo a la extensión de mi formulario o la complejidad. ¿Que quiero ocultar la etiqueta? Pues la oculto. No entiendo por qué yo ocultaría la etiqueta, ¿vale? Pero bueno, te deja ocultar la etiqueta. Incluso puedo añadir el límite de la longitud, que la gente no me cuenta aquí su vía tampoco, ¿vale? Las condicionales, esto es lo que las leyes lógicas. Si la gente ha puesto esto, pues que se me abra un nuevo campo de formulario o que las opciones que yo pueda elegir en un nuevo desplegable pues sean estas otras. Pues para eso me van a servir los condicionales, pero ya tengo que pasar por caja. De momento, sí, con nombre de usuario, correo electrónico, teléfono y mensaje, seguramente me sea suficiente, ¿vale? Para la gran mayoría de vosotros. Puedo hacer tantos ajustes como yo quiera. En este caso, sería evidentemente la pestaña por la que habría que pasar sí o sí para ver que está todo correcto. El nombre del formulario, la descripción del formulario, el texto del botón de envío, pues el clásico quiero más información. El texto de procesamiento del botón de envío, cuando le des al botón de enviar, qué mensaje quieres que aparezca. Si queremos ya una activación mínima de anti-spam, ¿vale? O activar el Google Recaptcha V2 invisible. ¿Qué es esto? Es la clásica capa de seguridad que antes metía Google en formato de números,
¿vale? Los números distorsionados que teníamos que poner qué números estábamos viendo, qué tipo de letras estamos viendo, o el clásico de cuántos semáforos hay en la pantalla en una cuadrícula, es decir, hay un semáforo aquí, un semáforo aquí, un semáforo allí. Al final era todo casi puzzles y pasatiempos para determinar que efectivamente había un ser humano detrás de la pantalla y no eran robots programados. Bueno, pues y esto es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo se activa el Google Recaptcha Invisible? Porque si lo activo ahora mismo, no por activarlo quiere decir que lo tengamos, ¿vale? De hecho, nosotros ni siquiera tenemos la Perdón. opción todavía para seleccionarlo. Intenta yo antes añadir el campo y me dice que me lea el manual o algo así me ha dicho. Vale, No pues sé. a eso vamos, ¿vale? Si no lo tenéis, porque seguramente como yo lo activé para probarlo, a mí ya me sale, o sea, mejor. Vale, ¿y dónde Pero lo las...? vamos a hacer a continuación, ¿vale? Vale. Bueno, pues una vez que tuviera yo esto, pues ya prácticamente estaría. Me faltaría pues a dónde quiero que se envíe el email. En este caso, por defecto, me coge que se lo va a enviar al administrador de la página. O sea, en el panel de ajustes, en el panel en el panel de ajustes generales, ahí yo tengo qué correo electrónico es el administrador de la página web, ¿vale? Pues si cambiamos ese correo, al correo que llegarán los mensajes será a este. Esto al final es una variable, ¿vale? Una etiqueta inteligente. Siempre aquí podría poner automáticamente un email directo de a quien quiero que se le envíe el formulario de contacto, ¿vale? Podría poner aquí el info@midominio.com si yo quisiera, ¿vale? Pero por defecto te va a marcar el administrador del sitio web, ¿vale? Y aquí, cómo va a llegar el mensaje a tu bandeja de entrada. Decir, oye, que has recibido un nuevo mensaje desde tu página de contacto. Pues bueno, aquí te va a salir el asunto de correo electrónico y el nuevo registro de contacto. Pues puedes poner nuevo registro en la página web, nuevo registro lo que sea. El nombre del remitente, pues puedes poner aquí midominio.com, ¿vale? O tunegocio.es, lo que tú quieras. El correo electrónico del remitente, evidentemente, pues el que ya está configurado. Y aquí los campos te van a dar a elegir los que tú has podido completar, o sea, los campos que nosotros hemos añadido al formulario, ¿vale? Pues aquí me da la opción de qué campos quiero, de los que la gente ha puesto en el formulario, quiero que me lleguen a mi correo electrónico. Pues por defecto te va a poner todos los campos. Si yo he añadido tantos campos como he querido, el de número, el de dirección, casilla de verificación, todo lo que yo quiera, bueno, si por defecto dejo todos los campos, pues me va a llegar un listado de todas las opciones que esa persona ha marcado o ha completado en el formulario. Yo por eso esto no lo tocaría. Que no quiero eso, que simplemente quiero uno más concreto, pues daría aquí a qué campo se corresponde y ya está. Quiero que solo me envíe el correo electrónico, déjanos tu mensaje, el número de teléfono o lo que tú quieras, ¿vale? Pero lo normal es que sean todos los campos los que queremos que nos lleguen, sino para que los pedimos en el formulario de contacto, ¿vale? Y con esto ya estaría, que faltaría la confirmación por defecto, qué tipo de mensaje queremos que reciba la gente cuando ha completado el formulario y ya está, ¿vale? Y recordad, en avisos es donde queremos que se envíen los correos electrónicos. Y con esto ya estaría. Lo que nos faltaría ahora sería habilitar el filtro anti-spam de Google, que es el más seguro de todos, para que enseguida no nos empiecen a llegar emails en ruso ni demás, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer a continuación. Es un pelín más complicado, pero que al final es una metodología muy sencilla. Bueno, pues la manera de hacerlo es... Bueno, un segundo. Paso esto a otra ventana. Espérate un segundo, ¿eh? Vale. Bueno, pues lo que tenemos que hacer en Google, perdón, es buscar Google Recaptcha. ¿Vale? Y hacemos clic en Google Recaptcha, el primer resultado que os aparezca. ¿Vale?
Una vez que estamos aquí, hacemos clic en el panel, la consola de administración. Seguramente en algún momento os pedirá que si no habréis iniciado sesión en Google, os pedirá que inicie sesión en Google, ¿vale? En cualquier caso, bueno, yo hago clic aquí ya. Y a ver si os sale algo parecido a esto. En algún sitio, si no es muy parecido a esto, porque yo ya tengo alguno creado, ¿vale? Tenéis que tener el botón de más, ¿vale? Perdona, en la pantalla anterior, ¿dónde la estaba? ¿A dónde? A Admin Console, aquí, arriba. Ah, vale, vale. Gracias, que yo tampoco lo encontraba. Lo dejo aquí. Lo Que nos pierde, nos pierde. Aquí, ¿vale? Admin Console. Ya digo, seguramente igual os pide que confirméis vuestro inicio de sesión con Google. Tiene que ser con Google. La pantalla que aquí, no sé si os saldrá en blanco o saldrá algún panel más genérico, ¿vale? Tendréis que buscar el botón de más. Pues no me sale, no sé los demás, ¿eh? A mí me aparece, me pregunta etiqueta, tipo de chat o dominio, propietario, esto. Vale. Pues ¿Para registrarme? O no sé. Ah, eso, esa. Vale. Esto sale, ¿no? Vale. Pues esto es habiendo dado al botón más. Pues esto porque como ya tenía yo creados varios, pues ya me salía el último que había creado o uno de tantos. Pues bueno, yo he dado al botón más. Para la siguiente tenéis que saber que si queréis crear más, pues es el botón de más, ¿vale? Y llegáis aquí. Aquí en la etiqueta, pues una etiqueta que te permite identificar el sitio web en otro momento. Puede ser el dominio, puede ser cualquier otra cosa. Pues lo normal es que sea vuestro dominio, ¿vale? Voy a poner web.com. El tipo de reCAPTCHA, pues están el V3, el V2. ¿En qué se diferencia uno del otro? Pues a ver, el V3 es un sistema que utiliza Google en segundo plano, pues para detectar cuál es el tráfico abusivo, que al final, con una mínima comprobación a través de algoritmos, identifica ya que eres un ser humano y no un robot. Este tipo de reCAPTCHA, que es mucho más avanzado, ¿vale? Pues no lo vamos a hacer, no lo vamos a poner en práctica, pero el mismo papel nos hace el V2, ¿vale? O sea, el V3 no quiere decir que sea muchísimo mejor, es mucho más avanzado, tiene más opciones de configuración, pero con el V2 es más que suficiente, ¿vale? Entonces, vamos a elegir el V2, que es más sencillo de implantar. Y aquí veis que me da diferentes opciones de la clásica casilla de no soy un robot y luego pues unas pensadas ya para móvil, y nosotros la que vamos a elegir es la invisible, ¿vale? Es decir, no queremos que en el formulario de contacto haya una nueva casilla o haya un nuevo impedimento a que se complete el formulario lo antes posible. Pues precisamente por eso nació esta fórmula, la de la insignia invisible. Ya se encargará Google de por cómo muevo el ratón sobre la pantalla o mi comportamiento o lo que tardo en completar el formulario. Ya sabrá Google que no soy un robot. Pues por eso, invisible. Aquí, el dominio. Pues aquí tenemos que poner el dominio donde tendremos la página web. Ahora mismo va a estar en localhost, ¿vale? Pero funciona igualmente. Pero evidentemente funcionará cuando lo subamos a nuestra página web, a nuestro dominio final. Cuando estemos en un entorno real, será cuando efectivamente el robot trabajará, ¿vale? Pues aquí yo pongo miweb.com. Pues bueno, así lo puedo dejar configurado. Si ya tengo claro mi dominio, lo puedo dejar ya configurado. El propietario, pues vuestra cuenta con la que estáis logueados o podéis incluso introducir más, ¿vale? Del administrador, el desarrollador web y lo que sea. Bueno, si os fijáis aquí a la derecha, ¿veis esta casilla que es las fechas así en círculo? Esto quiere decir que está activado el reCAPTCHA invisible, ¿vale? Esto es el reCAPTCHA, tal cual.
¿vale? Esto es lo que nos aparecerá en nuestro sitio web y si no os habéis fijado hasta ahora, seguramente os fijaréis a partir de ahora que en muchos sitios web aparece esta casilla donde hay formularios de contacto, ¿vale? O formularios a completar. Bueno, aceptáis las condiciones de reCAPTCHA. La pregunta que si no me la hacéis vosotros, me la hago yo. ¿Y esta casilla qué pasa? ¿Que siempre tiene que estar ahí visible? Joder, pues no me hace gracia. Se puede eliminar, pero las condiciones de Google tienes que dejar claro en tu aviso legal, en la política de protección de datos, que estás utilizando reCAPTCHA, con la versión de Google y demás, un texto, una buena descripción de lo que hace este plugin que al final estamos metiendo, esta conexión, esta conexión que está por la que está entremetido Google. Hay que dejar constancia de manera legal que estás utilizando el Google reCAPTCHA, pero hay que hacerlo en nuestras condiciones legales y luego Google es libre de penalizarnos, ¿vale? O sea que es una práctica que no se recomienda hacer tampoco. Si utilizamos reCAPTCHA, pues hay que aprender a convivir con ello, ¿vale? Enviar alertas a los propietarios, pues enviar. Bueno, en este caso lo voy a dejar, pero bueno, vamos a cualquier tipo de alerta, pues bienvenido sea. Lo que me importa era que eligierais las insignias invisibles. Bueno, y aquí os ha dado 2 choritos de texto, 2 claves, que estas son las que hay que incluir en las casillas de WP Forms, que voy a volver a él. Volvemos a nuestro WordPress. Y en WP Forms, en ajustes, ¿vale? Dentro de la sección de WP Forms, en ajustes, vais a la pestaña reCAPTCHA. Y aquí elegís qué tipo de reCAPTCHA queréis utilizar, ¿vale? Evidentemente hemos elegido el V2 invisible, pues es el que hemos marcado. Y aquí es donde tenemos que copiar esto tal cual. Copiamos, damos a copiar aquí y pegamos clave del sitio y la clave secreta. Además creo que están en orden, clave del sitio y clave secreta. Clave del sitio, clave secreta, ¿vale? Copiamos y pegamos respectivamente en cada una de las 2 casillas, ¿vale? El mensaje de error, el que os deje por defecto, y damos a guardar los ajustes, ¿vale? Y ya estaría. Y con esto ya tendríamos nuestro formulario a salvo de que nos empiezan a llegar spam por todos sitios, ¿vale? ¿Alguien que ya me pueda dar el OK? Si habéis tenido algún tipo de problema. Ya que estamos copiando. Espera. Lo voy a dejar así, ¿vale? Copiamos y pegamos, copiamos y pegamos. Con esto Google ya va a estar cubriéndonos las espaldas. Y damos a guardar los ajustes, ¿vale? Perdón, José Antonio, ¿dónde dentro del menú dónde hay que entrar para llegar a esa pantalla? ¿En el WordPress te refieres? Sí. En WP Forms, ajustes, y luego en ajustes, reCAPTCHA, aquí arriba. Ah, en ajustes, vale, es que estaba en extensiones. Sí, sí. Vale, gracias. Ajustes, reCAPTCHA. Lo dejo así señalado. Otra pregunta. Esto Sí. lo estamos haciendo, yo estoy haciéndolo, por ejemplo, en una web de prueba que estoy utilizando. Muy Estos bien. códigos que se me acaban de generar, después los puedo recuperar o tengo que volverlo a hacerlo de nuevo. ¿Cómo puedo recuperarlos para meterlo en la otra web? Es decir, si cierro ahora todos los navegadores, por no guardármelo en Word, vamos. ¿Me explica? Ah, vale. Sí, no, pues si vuelves a entrar en reCAPTCHA, ¿vale? Pues la primera vez que hemos entrado en reCAPTCHA, pues te sale ahí tu último proyecto que has abierto, que es lo que me ha salido a mí.
Ah, vale. O sea que ahí lo vas a Vale, tener. si estoy con mi a mano. misma cuenta de Gmail con la que estoy Pero trabajando. por eso, recordad que el dominio que hayamos puesto, pues el reCAPTCHA es específico para esta página. No podemos utilizar el reCAPTCHA para diferentes dominios, ¿vale? Que son gratis. O sea, en principio tenemos que hacer muchos para que Google nos diga que... Ah, vale, puedo generarme otro nuevo. Sí. Con el más. Vale. Eso es. ¿Vale? Veis aquí a mí no se me corresponde, pero bueno, porque antes lo he hecho de prueba, ¿vale? Con otro que tenía por ahí. Y bueno, con esto ya estaría, ¿vale? Más cosas aquí de ajustes en general. Tenéis que bajar aquí abajo, en la pestaña de General, Ajustes General, en RGPD, mejoras para el RGPD, es decir, para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Pues bueno, yo os recomiendo marcarlo y activarlo, ¿vale? ¿Qué me va a hacer esto? Que me va a añadir un nuevo campo que a la hora de crear nuestro formulario de contacto, que voy a poder añadir el clásico de he leído la política de privacidad y aviso legal de este sitio web, ¿vale? Si no, pues tendríamos que hacerlo de manera manual. Pero es la manera que, bueno, que queda ya un poco mejor cuadrado. Lo vamos a ver en funcionamiento, ¿vale? Cojo el guardado. Una vez que hemos pegado ya los códigos en reCAPTCHA, vamos a generar y marcamos mejoras para el RGPD, ¿vale? Fijaos que también aquí que en el correo electrónico podemos elegir el tipo de plantilla como queremos que nos lleguen los avisos de que los formularios de contacto se han completado, ¿vale? Con los datos que la gente me ha enviado, como queremos que me lleguen. Si en texto sin formato, o sea, texto así plano puro y duro, o una mínima plantilla HTML. Podemos subir una cabecera, añadir un color de fondo al correo que queremos que nos llegue. Bueno, pues una manera de también un poco de imagen a nivel interno, ¿vale? Y si queremos activar la capacidad de añadir más direcciones de correo electrónico que me lleguen a mí y le llegue al compañero o le llegue al jefe o le llegue a quien lleva redes, pues bueno, o atención al cliente, pues también activo desde aquí las copias a otros correos electrónicos, ¿vale? Bueno, pues ahora vuelvo al formulario de contacto. Disculpa una pregunta, José Antonio. Sí. Con el tema de la LOPD y del RGPD sí. Es que no recuerdo si en el curso veremos en algún momento temas de legalidad y demás sobre el cumplimiento de si tenemos que tener algún tipo de archivo registrado en la Agencia de Protección de Datos. O sea, todo ese tema de legalidad no sé muy bien cómo funciona. Pues yo ahora no sé yo si eso, el programa entero no me lo conozco, pero sí es buena pregunta. No te sé responder. Yo, por ejemplo, aquí yo no voy a entrar en ello. No sé si otros compañeros en los módulos se quedan restantes, si no lo habéis visto ya, pues se entrará en ello, ¿vale? Es que yo creo que a nivel de, a lo mejor a un blog, pues bueno, no tiene tanta importancia, pero a nivel comercial, cuando ya hay compras, hay datos y demás, todo lo que es Claro. el registro de los usuarios y demás, yo creo que eso... A ver, yo nunca conozco ninguna persona que le haya metido una multa, pero sí he oído que se meten multas sobre eso, incluso a personas que no son empresas, o sea que... Sí. Entonces, Pues bueno. Sí, te comento, me parece que se tocó algo en el módulo de seguridad, creo, ¿vale? De soslayo, porque al final ahí va a haber muchos elementos del que hablar. De todas maneras, quedan todavía los módulos 7 y 8 de forma de pago y logística, ¿vale? Entonces, yo también a ver si me envían un correo y también yo creo que también se ha tocado en otra formación online de otros profesionales, ¿vale? Y te buscaré material acerca de... Sí, yo creo que es bastante interesante para todos. Ley de protección de datos este tema, etcétera. Sí, porque además la complejidad de meterlo en una página, cumplir y todo eso no es fácil. Y yo no tengo ni idea, vamos. Recuérdamelo, por favor. ¿Vale?
Porque yo gracias. creo que incluso en YouTube tenemos uno bastante bueno, lo impartió, bueno, un profesional que trabaja mucho con nosotros, que lo hace muy domesticable, el tema de protección de datos. Y yo creo que os puede ser bastante útil, ¿vale? Lo buscaré y os lo mando. Vale, muchas gracias. Pues nada, una vez que hemos marcado la casilla esa y hemos completado el reCAPTCHA, pues vemos que en el formulario de contacto, como nuevos campos, bueno, me aparece el reCAPTCHA, pero puedo añadir. Y una vez que le he hecho clic al reCAPTCHA, me dice Google Invisible V2, pues se ha activado para este formulario. No olvides guardar tu formulario. Le doy a aceptar y veis, aquí ya me sale que el reCAPTCHA está activo. ¿Vale? Simplemente ha sido eso, hacer clic aquí y darle que estoy de acuerdo con que se vaya a añadir al formulario. Ya está. Y luego el acuerdo para el Reglamento General de Protección de Datos, también para cumplir mínimamente con la ley. Ya que estoy aquí, voy a poner esto bien. Vale. Está y ya está. Vale. Y una vez que esté aquí, perdón, añadir campos. He hecho clic en Acuerdo de Reglamento General de Protección de Datos y ya me ha añadido aquí una casilla justo antes del botón de enviar. Doy mi consentimiento para que esta web almacene la información que envío para que puedan responder a mi petición. Bueno, pues esto lo podéis dejar así y aquí podéis... Lo normal es que aquí, para cumplir... Supongo que se comentará en el resto de módulos lo que comentaba Fernando, pero bueno, si queréis cumplir ya completamente con esto, aquí es donde tenéis que poner pues un texto tal cual, tal como esto. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? A ver, un segundo. Os enseño directamente un formulario de contacto que sí que cumple específicamente con esto. A ver. Aquí. ¿Vale? Pues tal como esto, tendríais que poner aquí un texto igual que este, casi tendríais que copiar y pegar el que viene una plantilla que es básica, es quién es el responsable de los datos, en este caso tendríais que ser vosotros como empresa, SA, SL o como seáis, la finalidad, la legitimación, el almacenamiento de los datos, en este caso el hosting donde lo tengáis contratado, los destinatarios a quien va a parar los datos que estéis completando y los derechos, mencionar los derechos que hay siempre de acceder, rectificar y suprimir todos los datos facilitados. Todo esto tiene que estar otra vez replicado y mejor y todavía de una manera mucho más extendida en vuestro aviso legal, que para eso ya tendríais que tener plantillas ya mucho más a medida, ¿vale? Pero esto es súper necesario que lo incluyáis para ya tener si nos hemos puesto con un formulario ya bien hecho, pues que se haya cumplido todas las leyes, ¿vale? En este caso. Y con esto ya estaría. Y ahora dices, bueno, ya tengo el formulario completado. A ver, he hecho un formulario súper básico, ¿vale? Lo voy a guardar. Y aquí ya me da la opción de incrustarlo, es decir, de ponerlo ya en cualquier tipo de página web. Lo puedo hacer desde aquí, haciendo clic aquí en incrustar, me sale, ¿dónde lo quieres meter? En una página que ya existe, crear una página nueva solo para este formulario, o también puedes incrustar manualmente tu formulario o usar un shortcode, que lo comenté así un poco de refilón, y era, os comenté que solían ser entre corchetes, que eran líneas de código, que luego, según donde meta esos corchetes en mi página web, pues llamará al plugin en cuestión. En este caso, lo que voy a hacer, y así lo ponemos en práctica, es usar un shortcode que me sale esto. Me sale este código, lo selecciono, lo copio y ahora yo, si voy a mi página web, copiar otra vez. Esto siempre lo vais a tener a mano, ¿vale? En cualquier caso. Lo vais a tener a mano también aquí, en el shortcode, ¿vale? Aquí os salía directamente cuál es el código corto. Pero voy a mi página, una de las tantas que he creado así de manera rápida. A la página de bienvenidos, editar con Elementor,
recordar, si estamos con Elementor, ir a editar con Elementor. Ahora voy a hacer como si no tuviera el otro plugin de módulos extras, ¿vale? Voy al nativo de Elementor, que lo puedo buscar de manera manual, que está aquí, ¿vale? En el apartado de general, shortcode. Cuando queréis buscar un elemento, también lo podéis hacer desde la casilla de búsqueda aquí directamente, ¿vale? Si queréis añadir imagen o lo que sea, pues ponéis aquí la palabra clave del módulo y seguramente os aparezca, ¿vale? Pues en cualquier caso, voy aquí, añado shortcode, cojo, arrastro. Fijaos que he arrastrado directamente sin haber creado antes una sección, pero al arrastrarlo a lo blanco, directamente a la nada, me ha quedado la sección ya, y me ha quedado la sección y la columna mínima para poder albergar este elemento que acabo de añadir. Bueno, pues he añadido el shortcode y aquí simplemente me dice introduce tu shortcode. Pues hago copiar y pegar y ya está. Ya tengo aquí mi formulario integrado, ¿vale? Lo voy a aplicar y a funcionar, ¿vale? Aquí ya tengo mi formulario plenamente funcional, ¿vale? Lo dejamos aquí y mañana continuaremos por aquí porque haremos la segunda parte del formulario, que es asegurarnos de que los correos nos lleguen, sobre todo si tenemos un correo corporativo, ¿vale? Que es posible que tenemos todo esto, hemos perdido tiempo en que el formulario queda perfectamente bonito y demás, con el botón de enviar, donde lo queremos enviar, pero es posible que luego los correos no salgan de WordPress, no lleguen a salir, por temas de seguridad, ¿vale? Así que me centraré en haceros un paso a paso de qué cosas tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Porque es clave. Así que, ¿alguna duda?